Suscríbete a la Panterita. Porque ocurre que hay reserva terminado el partido. Que, como se suele hacer en Pedro Juan, así termina el partido y esperan media hora y empieza el siguiente juego de reserva. Premiación pues lleva su tiempo y eso, festejo, cancha, cómo sacarlo adentro. Tarima, armado. Todo eso. Y sí, Así una es. hora más o menos. No, eso le escribí a Michel Sánchez, director de competición. Tus electrodomésticos deben ser Yan Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo Este S.A. palacio de Colo Colo es tan bueno. Y es una de las apariciones más importantes que tuvo Chile. Él no quiso jugar en la selección chilena en el último partido, ¿verdad? Sí, El último pidió permiso para salir de la concentración, cosa que no se tomó muy bien, por lo menos en la prensa. Él había jugado en Inter de Porto Alegre, jugó en la selección chilena, enfrentó alguna vez a Paraguay en la Copa América 2021 y regresó a Colo Colo y hace poco lo quiso Boca. Estuvo en el radar de Boca. No, él que lo quiso. No quiere. O hasta ahora lo quiere. No. Por eso, lo que me pregunto es porque estaba viendo la televisión argentina hoy y estaba viendo el interés que tiene Gago en tenerlo. Sí. Y como es el nuevo técnico de Boca, entonces voy a decir Palacio, y entonces lo que quiere Boca es llevárselo porque prácticamente está despidiéndose de Colo Colo. Apracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Y nos quedamos con, cuando terminamos el programa, con que yo le decía si Carlos Quis era representante de Richard Ortiz, y él me preguntó si Germán Cafo yo éramos representante de Olveira. Y yo me hago... No, pero vos voy a sacarte un poco ahí, vos, porque es de tu palo. Entonces yo me voy a poner como representante de Olveira. Muy bien. No vos, porque van a decir que es tu palo. Y Claro, se entiende. Vos que vos le defendes. Total. Entonces yo le dije a Carlos con mucho respeto. Ese es uno, la pregunta que le quiero hacer. ¿Qué le dice uno al otro? sí. Y el otro es cuando hay una jugada y el jugador hace así a la hinchada. ¿Por qué hace la hinchada? Hoy estaba siguiendo a Arturo Vidal y dije yo, ¿qué es lo que hace? Ayer Víctor se preguntaba, ¿te acuerdas? El tema que lo llama Gareca. y ocurre que estuve siguiéndole a Vidal y él puede no solo aportar tranquilidad interna, lo que le va a dar a Gareca es tranquilidad del público. Si lo No, estoy escuchándote, estoy pensando. Técnico de fútbol, entonces nosotros los que miramos de afuera. No, estoy pensando. Voy a terminar yo primero. No te interrumpí yo. Estuve siguiendo a Vidal. Gestos, ademanes colocó en la selección chilena. El famoso. ¿Dónde podría? Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce arcoíris y sabor inconfundible en sus tres sabores: frutas abrillantadas, pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Vamos a ir a Cerro acá. Por poner ejemplo nomás, ¿verdad? Sí. Lo mío no es peyorativo, ni va a ser luego, porque esta no es mi política. No voy a decir Gareca no sirve, Gareca un vivo, no va por ahí. Vamos a suponer que las cosas anden mal y vos tenés que no tirarte el público encima, hacerle más copartícipe Claro. a un jugador. Si le llama a Vidal, es como una paz espiritual para muchos chilenos, porque él es de Colo Colo. La mitad más uno está contento que lo llame, porque son de Colo Colo. Seguí pues, Darío. Explotó el mayor pozo del país con 2.300 millones de guaraníes. El cartón número 926.345 se ganó 2.300 millones y es el nuevo poderoso millonario. Cenetel por de cambiarse por Emoy. Camina tu cara, Pancho, por favor. No te estoy No, de va a ser- calificando. Voy a terminar. No, yo sé hacia nomás. dónde vas. Ya, Voy a terminar mi exposición. ¿Puedo? Sí, ya agarré tu... Cuando Cayetano Re me dijo a mí, aunque a los jóvenes le importa un huevo lo que digo, un día voy a traer un huevo acá sobre la mesa, prometo. Entonces, como le importa un huevo, Cayetano Re un Cuando día sea Pascua. No, Paco es la bola. Así comemos. La bola, ya está. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral amamos Perdón por cuidarte. la Paco, pido, y hay Paca judía, hay Paca cristiana y Paca católica, pido perdón. Ocurre que cuando a mí se me representa Vidal, Cayetano, y a Carlos le voy a preguntar, porque el técnico conocido, trayectoria, ¿qué hace el técnico? Poco creíble, porque yo no tengo grabadora en mano, que Cayetano, y vos lo conocés muy bien, Sí. un tipo muy verborráquico. Expresivo. Bueno. Era honesto en las cosas que te contaba. Bueno, muy bien. Hoy lo que a mí me dijo, yo no tengo cómo demostrar, y él no está con vida. A mí me dijo, Germán, voy a poner el equipo que quieren los muchachos.
En mi cara me dijo, yo no tengo por qué mentir. Y agarrarse medio campo contra Ecuador, era partido que se jugó en Guayaquil, no a la altura, y terminó 3-1. Yo creo que el empate no servía. Le trajo a Adolfino Cañete no sé de dónde. Argentina estaba Adolfino. Sí. En las clasificatorias eso no va a usar Alfaro, no necesita congraciarse porque el público le retribuye. No necesita poner ningún jugador que le metan presión. Como dice Pancho, digo Germán, Colo-Colo tiene la gran hinchada trasandina, Sí. ¿es verdad? Lo llama Vidal. Y aquel día Quintano me dijo, voy a poner el equipo que quieren los muchachos. Todito metió creativo. Perdimos 3-1. ¿Cómo son los técnicos? Y yo dije Carlos Jara Zaguía. Cerro no tiene ahora jugador que no está jugando ídolo. Ni de lo que están jugando tampoco. No, hay uno que el público pida hoy, no No hay, ni no hay. adentro ni los que están suplentes. Vamos a suponer que Cecilio se... tampoco. ¿Eh? Cecilio, ¿no? Cecilio, No. ni ¿Quién? aunque, No. ni aunque quiera. Cecilio, Nah. ¿no? Lo que digo es... No, para Espera, lo que él espera. plantea. Para lo que él plantea no llega. No, digo porque los que no están llegando, no, caso Olimpia que ya está para ser campeón, aunque pierda ahora, puede perder, pero está ahí, Entiendo. ya está para ser campeón. ¿Por qué los técnicos son así? Pregunto, respetuosamente, porque alguna vez hablamos con Gareca, nos atendió diferentemente. ¿Cede el técnico? ¿Es su última ficha este partido contra Perú? ¿Lo llama a Arturo Vidal para no tenerlo un opositor por si las cosas no se dan y le digan, a mí me ignoraste? Cuarta pregunta, ¿puede Arturo Vidal decir, pero mira, Capé, ¿para qué me convoca ahora? Porque tengo entendido que aceptó. Sí. Bueno, entonces, esa es la pregunta. Ahí nomás. Es más, pasa más este tema por Vidal que por Gareca. Bueno, y poder explicar a los técnicos las cosas, por favor. Bueno, vamos por partes, a ver si recuerdo todo lo que planteas. Uno del gesto, yo no estoy de acuerdo en el jugador que le hace gesto a la hinchada para De estimular. apoyo, Para estimular. Vidal. Para mí es demagogia pura. Pero es Vidal, Sí, Hoy visto siete, uno de ellos. El Nuestro lenguaje, Ciso. el lenguaje futbolístico es vender humo. Sí, demagogia. Porque Sobre el punto nomás. quiero Pero, terminar ¿y nomás. ¿Qué pasa si justo te estás yendo a la carga 45 minutos y No, el no. estadio empieza a alentar No. y estaba calladito sentado? Es demagogia y Y siempre va a dejarle ser. que termine, No, por Carlos. eso mismo, porque yo veo mucho Carlos no. Kisser, yo le pregunté a él. Demagogia pura. Es que el Porque- técnico de fútbol porque vos- habla. A vos- un técnico le pregunté, vos vos te le con- recibiste y no querés. Vos le contagias a la gente con tus actitudes durante todo el partido. El Ok. entusiasmo se genera De adentro desde para dentro de la afuera. cancha Claro, claro. generalmente. Sí, sí. Y solo las grandes hinchadas desde fuera para adentro. En los momentos difíciles, que es muy difícil. Porque lo que a vos, lo que le hace gritar a la gente es cuando ven en vos, en todo el equipo, Que te estás rompiendo, que te está no tirando, necesitas- que no te- necesitas hacer gesto. Claro. ¿Entendés? En ese sentido, para mí es demagogia en ese aspecto. Gareca se juega porque sabe y tiene respuesta de por qué le convoca a Vidal. Es decir, le convoqué a fulano, está lesionado, me renunció Palacio, y hoy la lesión de fulano hace que en este momento crítico necesite, porque me mostró en los últimos partidos definitivos de Colo-Colo, un liderazgo que puede ser muy útil. La gran responsabilidad o la gran decisión pasaba más, no por Gareca, sino por Vidal. Porque Vidal le podía haber dicho con todo lo que dijo, le dejaba pagando. claro, yo no voy. Era un riesgo de Gareca que le convoque y Vidal le diga que no. Claro. ¿Entendés? Eso ya no podía medir. Ahí está la decisión de Gareca de jugarse en decir ya no me importa nada. Él ya ve que ya no puede, si no hace este último recurso, no tiene chance de cambiar la imagen que él está dejando en Chile. Juega mucho más para él, es decir, con el objetivo de que gane Chile, pero también está dejando una imagen de su figura para que nos digan algunos también que todos los técnicos son tercos. En este caso no es terco Gareca, no cambió. Porque si era terquedad no le convocaba. Claro, se moría con la suya. Se moría con la suya. Pero eso es un comentario aparte. Y Vidal, él que le podía haber dicho, no voy, ahora me necesitas, que soy campeón. Pero ahí te demuestra también cómo Vidal, un líder, siente lo que es representar a su país. Esta otra pregunta. Por eso es ídolo. Si gana Chile a Perú, Ojalá no. ya sabemos, yo por Rosati. Saludo a Jorge. Si gana, en nuestro aprecio, vos le Sí, querés sí. mucho porque es compadre. Mi aprecio para Jorge. Si gana Chile, Vidal en campo, Sí.
Olvídate. Da la vuelta la imagen. Apagó la crítica. Claro. Ese es lo que Sí, voy. no, claro. Había sido, tenía que estar y ahora con él y un Pero, impulso. y si llegas a perder, no va a tener Pero la él- hinchada en contra. pero él no le- No, ahora vamos a las dos caras. Si llega a perder, lo cocinan a los dos. ¿eh? No, El público chileno. no. Sí. Pero ¿Cómo? Pero él, Ivana, él no le convoca la para... hinchada de Colo-Colo no Lo le que va a hay- cocinar. Lo que hay que dejar en claro, que él no le convoca a Vidal para acallar las críticas. Esa no es verdad. ¿Y para qué le convoca? Él le Por la convoca a Vidal necesidad porque del cree puesto. que Que Vidal le necesita puede... un Claro. líder. ¿Y ahora se da cuenta? No. Es que con su volante se lesionó. Ahora no. se da cuenta que Vidal es ídolo. No, es que su vos volante veas, se lesionó. En nuestra selección, ¿qué nosotros cuestionábamos? ¿Por qué Gómez no juega lo que juega en Palmeiras? Sí. ¿Por qué fulano no juega ¿Por lo qué que Almirón juega? no juega como juega en Cáceres? Ese era el cuestionamiento. No, nadie decía que no tenía condiciones. El cuestionamiento era eso. Entonces, el técnico podía creer, no le convocaba a ponerle a Juan Pérez, podía creer que con lo que tenía, y basando, porque muchos de los entrenadores nos jugamos un poco en lo que quiere el grupo, ¿verdad? Ha pasado en selecciones anteriores que no le querían convocar al Peque Benítez, al Tigre Ramírez. Pasó y pasará. Y pasará siempre. El grupo a veces te dice, no, ese no porque es mala No suma, gente. no suma. ¿Entendés? Y entonces vos dejás de traer. Yo te pregunto, dentro de hoy, para ir a nuestra realidad, Cacu Romero, que viene de allá lejos, qué poco que juega. No, pero no conté con él. No jugó luego con los otros tampoco. Y bueno, correcto, Pero suma en el grupo, debe sumar en el grupo. Debe ser simpático, buena onda. ¿para qué sacrificarlo positivo. tanto? Pero Porque me extraña quiere, de vos. quiere A mí, decir... ¿sabes lo que Pero me lo extraña? quieren mucho en el entorno. Ahí Claro, está, compañía, eso es lo que voy. Eso es lo que voy. Carlos Ese es un Quise. tipo que vive sonriendo, que no le Carlos importa si Quise juega o no puede juega. comparar Vidal, no en calidad futbolística. Es la tendencia. Claro, no puede comparar Claro, la que Cacu no tendencia, representa lo que de es Arturo en Vidal. Paraguay. ¿Quién puede criticarle acá a Alfaro si no lo convoca? Por ejemplo, hoy- uno de hoy- peso hoy- pesado. Hoy lo mismo es, a ver, se pelea o no quiere venir Julio Enciso, más o menos así es. Y decís, No, No, pero no, la en cuanto a la tradición, ascendencia, Arturo no. Vidal tiene una tradición. Arturo Y un campeón en recorrido, todos lados. claro. Enorme. Ganador de Copa América, es la capitán. máxima todo, figura de dice, Chile con Gareca, Sánchez. Gareca se rinde ante el gran nivel de Vidal y lo convoca a una roja urgida, triunfó la etapa de deporte del Mercurio ahora. Porque él se dio, él en el momento de Vidal que lo hace campeón a Colo-Colo, porque si vos mirás la campaña de Colo-Colo, durante todo el torneo iba detrás. Sí. Pasó en las últimas pero fechas. él no fue la gran figura de Colo-Colo. No por Su lo que juega. ascendencia, su nombre. Por eso yo elijo Richard y no Olveira. Pero No, espera un ratito. No, así no va a terminar la historia. En esta fiesta, Pechugón te regala vamos 40 todos. millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Me contestó el arquitecto que está averiguando. Davidito. Angelito le conoce al arquitecto. La premiación en duda si Olimpia es campeón afuera. Hay un partido de reserva después. Y van a cuidar todos los pormenores primero. ¿Con quién juega después Olimpia? Nacional. Bueno, yo te digo, hoy y yo me estoy haciendo cargo, así como están las cosas, el arquitecto, estoy consultando con el arquitecto, a mí no me da bola más la Pepe. Y hace una cosa, para mí, la premiación va a ser acá. ¿Qué me preguntaste? Si el arquitecto ya me dijo, la premiación va a ser acá. Si es que Yo le conozco ya a todo arquitecto. Yo sé que le conoce, repito. ¿cuál es el antecedente ¿De qué? de los campeonatos anteriores? Y en los últimos, todo el día que salió campeón. En los últimos. Pero juega un partido tiempo recién. atrás también se hizo eso de esperar hasta la última. Sí, pero en fecha. los últimos torneos porque cambió ese, no sé en qué año volvió a cambiar. Por eso que cuando hay dos equipos que pueden ser campeones hasta van dos. Sí, van dos comitivas por las dudas, sí. El último ganó Libertad en la última fecha. Los anteriores, el año pasado Libertad cuando salió campeón Fue ese día se la hizo entrega. ese día, sí. Porque hubo un torneo que incluso ganó 3 fechas No antes. me vaya más a buscar, porque yo pasó? no nací ayer en el periodismo. ¿Qué pasó? Y por lo que yo estoy preguntando al arquitecto, que es el informante. Yo le conozco ya a todo arquitecto. Déjame no terminar. Y La por eso premiación te digo. va si Olimpia es campeón. Digo hoy ya, porque puede ser como no puede ser, ¿verdad? Claro. No, la decisión no está acá. Entonces no decís nada. Puede decidir. Espera. Hoy no es campeón, pues si no va a decir la gente de Pedro Juan Caballero que yo estoy diciendo que Olimpia va a ser campeón ahora. Y 2 de mayo le puede ganar. Ojo que hay muchos hinchas olimpistas también, pero Juan. No. También, y capaz que están esperando dar la Pero si vuelta yo ya, digo me la parece. premiación, yo estoy asegurando que Olimpia va a ser campeón. Pues si yo digo la premiación va a ser el domingo,
Sí, pero ahí sí es seguro. Ahí es seguro. Ahí sí, Tengo que decir, si Olimpia Ya llegase vamos a a pensar hacer... bien. Estamos hablando de supuesto. Supuesto, Claro, si no, sí. pero ¿cómo le tener razón? Le sacase. Lo que pasa es Bueno, te iba a decir, ya Maya. en este escenario hay que tener en cuenta todos los posibles justamente escenarios que se pueden terminar dando, porque ya es una posibilidad real de que Olimpia salga campeón. Bueno, pero si Olimpia... así como es una posibilidad que el 2 de Puta, yo de no mayo le puedo gane. decir la premiación va a ser en Pedro Juan porque hay que jugarse primero el partido. Olimpia. En caso de En caso de... Tiene Si que le ganar gusta para a que- Carlos Quise o no le gusta a Carlos Quise. Así como está el panorama. La premiación será acá. Ok. ¿Cómo sabe que yo quiero que se premie al campeón en el momento que se consagra? Porque te conozco. Gracias. Entonces, la premiación probablemente, acá no decidimos. Claro. Ese del trofeo, si campeón, toda la hinchada entra al campo, todo lo heredera. Ese no. Acá. Si Olimpia llegase, no es para Pedro Juan, yo conozco a la gente ahí, dicen que los capitalinos ya están diciendo que Olimpia, y Pedro Juan es como Encarnación, Concepción y todo eso, son regionalistas y tienen razón ellos, hay que respetar. Probablemente el más regionalista es Pedro Juan. Sí. Probablemente. Sin duda. Es Entonces, más, no, yo no Bravo. dije por no, pero es así. y el concesionero Guauno es. Bueno, Ustedes no son. República de Luque, República del Guairá, así nos conocen. Si Olimpia llegase a ser campeón y llegase para Pedro Juan, no es Olimpia. expresión de deseo porque el 2 de mayo no Olimpia. puede ganar. Ayer estuvo muy fuerte Felipe sí, Jiménez. estuvo caliente en la Pero conferencia. dijo que no voy a decir nada, pero al final terminó Se soltó. diciendo, tenía ganas, porque le llevaron en Trinidense que los medios no le damos casi portada, espacio, minutos. Muy bien. Reclamó eso, que él es paraguayo, que si era un técnico argentino a esta hora ya se iba a decir, Un gran por destaque. ejemplo, Felipiño, el brasilero técnico del 2 de mayo, está haciendo una gran campaña en el 2 de mayo, pero como es Felipe Jiménez nomás, Chinyaranga, no se habla de él. Por lo Perdón. menos dio a entender eso, palabra más, palabra menos. Los incidentes fueron, dice el arquitecto, los antecedentes, pelea entre los hinchas y Sierra León, hubo balas, ¿ve? Sí, esa vez. En el Pedro Juan. 2019 Yo le conozco Contra ya todo aquí. Sudamérica. 2019 o 20. Sí, ahí se cambió Antes, sí, de 19, dueño la sí. barra del Olimpia. Esa vez fue que... Cuida, acá dice otra vez el arquitecto, cuidan detalles para Arturo. no volver a que se ¿Qué, generen qué pasó, problemas. ¿Qué pasó esa vez? Y dice así, Arturo. Olimpia Pedro Juan, sin fallecidos pero con varios heridos con armas de Sí, fuego. recuerdo. Acá está el escrito que me envió el arquitecto. Arturo. Pero es buen punto lo que decís, Pancho, eso es una interna. Esa era de una la gente de a ver, Olimpia. ese era el cambio de mando de la barra Sí. del Olimpia. Barra contra barra. Entonces, era no, no, con la no. gente no, local. era con la gente no, local. barra Entonces, contra barra. Y Era ahora cómo se toma una barra y vos te vas con tu gente, le desafías a los que están y se trenzan. Y el que gana la pelea se queda con la barra. Y eso fue lo que Ahora pasó. hay 4.500 entradas para Olimpia, dijo Hugo Romero esta mañana en Telefuturo, en el Muy poco, bloque. León. 4, y no va a cambiar. Referencia No, no va a a cambiar. platea que es del lado de... Y ahí 4.500. de esas 4.500, 1.000 es para los... ¿Y el otro? La 79. ¿Y el otro? Y el otro 3.000. ¿Y No, se y puede eso no te tomar? digo. Ya hay antecedentes. 1.000 es para los Bueno, barras. No, y pero hoy no después- hay división en Navarra. ¿Vos estás seguro? Hoy no hay división. Así no, dicen. no. Ah, bueno, Hoy- así hoy- dicen. hoy Así es- me dijo hoy León. está- Dicen que me dijo León. ¿Quién dice usted? No dicen, terminó la charla. Pero si sale campeón, lo ideal sería que le den el premio ahí. Tendría que Te ser. repito, yo no decido. La premiación le gusta a Germán, Carlos Quise, Pancho, Niño, Dito, Darío Heredia. Hasta ahora, la premiación si Olimpia campeón será en la capital. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar. Arací, el barrio Arací, en Luque y Areguá. Es un sueño hecho realidad. ¿Te gusta Propone o no tu te plan y gusta? acércate. Consulta al WhatsApp 0974-316-672. Yo pregunto y el arquitecto me responde. ¿A qué hora yo levanté, Gerardo? ¿A qué hora pusimos la programación del fútbol? Yo le conozco ya todo aquí. Y ahora te iba a poner la 4.000 entradas con dedicatoria a Germán. ¿Por qué a mí? Dan ganas. Te iba a poner 4.500 entradas. Le dije a Gerardo llamarle. 4.500 entradas. Debo tapar a mi arquitecto. Te iba a poner las entradas. Yo ya sabía anoche que eran 4.500 entradas. Por eso le preguntó a Luis Romero hoy. ¿Y sabe, Gustavito? 4.500 más no. Dijo más no. Vende puede dar. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados 4.500. Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrados permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NG hoy Tokio. Bueno, vamos entonces con lo que dijo Felipe Jiménez. Pero me parece que este partido se podía jugar en otro escenario, ¿verdad? Entonces, evidentemente que ese es el pensamiento que tengo, ¿verdad? Después puede ser que no sea cierto, que sea mentira, pero es la convicción que yo tengo
de que en lo que yo siento, como yo digo, Ameliano tiene demasiada capacidad, demasiada calidad, y el partido de hoy se podía jugar en otro escenario, ¿verdad? Eso es mi opinión, ¿verdad? Profesor, mencionó en respuestas anteriores que le molestaban muchas cosas. ¿Cuál de todas es la que más le molesta? ¿Lo del escenario o algo más? Lo del escenario, lo de la expulsión, ¿verdad? También la poca repercusión que se le ha dado de Mayo. Siempre a lo largo del año priorizaron otros equipos, y por eso uno dice, una forma de decir, le faltábamos o se le faltó el respeto, ¿verdad? Justamente uno dice, hablando de ese tema, que no había entrenadores, y uno ve, por ejemplo, en otros países cómo le hacemos fiesta a determinados entrenadores, elevando su carrera profesional, ¿verdad? Y eso nosotros en Paraguay tenemos que apoyarnos más, necesitamos valorarnos más, respetarnos más, ¿verdad? Acá hay un cuerpo técnico joven que quiere salir adelante, que está hoy, en esta noche, como segundo del campeonato, ¿verdad? Entonces eso me parece que tiene que tener un mayor destaque de todo, ¿verdad? Capaz que estamos lejos, entonces no hay el destaque suficiente que se merecen nuestros jugadores, que se merecen el cuerpo técnico, que se merece justamente el club, ¿verdad? Porque siempre hablaron de otros equipos mucho más de lo que hablaban de nosotros, y de, como le digo, ahí dice él mucho, dice, no se le da destaque al técnico, no se le da destaque al plantel, muchos hablaron de otros equipos y no de nosotros, dice. Esto que dice Felipe tiene dedicatoria abierta. Él dice por expresión propia. Pone otra vez, Gustavito. Escuchen, no hablaron del técnico ni del equipo, dice, y le dieron cabida a otro. Que se merecen nuestros jugadores, que se merecen el cuerpo técnico, que se merece justamente el club, ¿verdad? Porque siempre hablaron de otros equipos mucho más de lo que hablaban de nosotros, y de, como le digo, hay equipos que levantaron su nivel y se pusieron en la pelea del campeonato, pero nosotros desde el inicio estuvimos en la pelea del campeonato, nosotros fuimos punteros en un momento dado del campeonato, nosotros siempre peleamos el campeonato desde que inició el torneo, no es que nosotros nunca bajamos del cuarto lugar, y en ese sentido, entonces, por ahí yo siento justamente que capaz porque no somos de la capital o somos de un lugar un poco más lejano, me parece que en ese sentido tenemos que apoyarnos más y valorar lo que está haciendo lo demás. Claro que se hace, ¿verdad? Pero evidentemente que eso lo siente el jugador, por eso nosotros, ese amor propio y esa valentía que tienen para poder realmente darle el destaque y sobre todo el valor que está teniendo este plantel, porque este plantel salvó la categoría en su primer año, ingresó en Copa Internacional, y eso realmente me parece que requiere de un mayor destaque por todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sin desmeritar a nadie, ¿verdad? Puede ser la prensa, pero la prensa hace su papel. La capital, dijo. Y es normal, pasa en todas partes del mundo, el regionalismo, la potencia de la radio, a no ser por la repetidora, no llega a Pedro Juan. Los de Mayo tiene, los Pedro Juaninos son los que lo alientan, entonces uno busca... Nosotros tenemos cobertura en Pedro Juan. No, por eso te digo, por repetidoras. Claro. Entonces uno busca dirigirse al público que te está escuchando, es decir, es normal, pasa en Buenos Aires, se habla de los equipos de Buenos Aires, se habla poco, casi nada de los equipos rosarinos o los equipos de Córdoba, y estamos en la misma distancia. Rosario está a 280, 300 kilómetros de Buenos Aires, y pasa lo mismo en todos lados. Después lo del club puede ser que si es verdad, se dio mucho más destaque a Nacional. Yo tengo que entender, yo tengo que pensar por el lado de Nacional, en el sentido que equipos que no estaban en la punta de repente comenzaron a recuperarse y a pelear, y el que peleó de Nacional y después que destacamos un poco, casi nada lo de Ameliano, que hizo una buena... Pero esto es dedicatoria que no le damos bola. Pero sacando el tema de los técnicos, acá se habló de los de Mayo, se habló que jugaba bien, que tenía buenos jugadores, se habló del técnico. No llevemos a ese lado. Lo entrevistamos a él también, acá en Electra, en todos lados, no sé pero por qué. No tenemos que llevar lo que hicimos nosotros, ¿no? Nosotros hacemos lo que creemos correcto, no es porque... Claro. Y ahí está, no es para mí o es para mí, no importa. Yo lo que hay que explicar, para mí, lo que hay que explicar por qué él se expresa de esa manera, y eso es porque él se siente huérfano, porque él necesita, está comenzando, y es correcto lo que dice, que ha hecho una campaña, un torneo fantástico. No, él no se refirió solamente a la campaña. Cuando hubo el distanciamiento entre Elvio Paulo Rosso y él se refirió a que a los técnicos paraguayos no se les hace caso.
Sí, No, está en las redes, están todos. Y hay una queja, en ese aspecto del poco destaque que le damos, que lo siente de esa manera, y muchos técnicos paraguayos lo sienten de esa manera. Es decir, lo mismo el caso de los jugadores paraguayos, también sienten que a veces se les destaca más fácilmente al extranjero. Es una cosa que uno dice: Paraguay es bienvenido hermano extranjero. Mucha gente tiene ese concepto, pero yo creo que dijo su forma de pensar, me parece correctísimo lo que expresó, y con la campaña, con un equipo con un manejo económico bastante limitado, ha hecho la campaña que hizo. Creo que es poco reconocido, pero después él tiene que confirmar. Pero si te tomás, él dedicó que en la capital no se le da la trascendencia. Claro, eso dijo. Yo digo nosotros, porque nosotros estamos dentro de la capital y nosotros sí lo destacamos. Ahora, la otra no sé. No. Pero nosotros sí lo hemos destacado a él y a su equipo, ¿no? Ayer le echó a... ¿Por qué le echaron a Barreto? A Barreto. Para mí irresponsable. Fue irresponsable ya sobre el final del partido. Sí, justo estoy buscando ahora. ¿Y qué dijo Federico Río Niño? ¿Vos hablaste con Federico? Aparte de tu opinión. No. Pero ayer... Escucha, Federico, para el niño lo echó bien. Se hizo echar, en realidad. Pues llaman a Federico, para el niño lo echó bien. Sí, pero tenía que cuidarse porque... Pero es necesario. No tenía sentido. Innecesario. Ya tenía amarilla. 91 minutos. Vos amonestado y a provocar eso para qué. Ya entiendo. Andate para otro lado, tranquilo. Esta es la jugada. Esa no es expulsión para Carlos. A ver. No, amarilla, tenía amarilla. Esa es la que ya tenía amarilla. En el cuello y después le refuerza un golpe en la nuca. Amarilla, ¿y después? Ya tenía amarilla. La amarilla ahí. La primera no sé cómo fue. La primera no Esa es jugada amarilla, mínimo. Pero era una jugada en 3/4 de cancha, el jugador rival no tenía pelota. Pero están ansioso. Innecesario. Es la ansiedad. Innecesario. Acordate que estaba en el 1-0, le pegan una pelota en el palo, sí. y de ese se va y nace en 2-0, así no estaba seguro y en el 2-0, faltando 10 minutos, le hacían un gol y iban a temblar también, porque el deseo de ganar de un probable 1-1 pasó a un 2-0. Pero sí era evitable lo que hizo, o sea, pero te digo, a veces te supera para destacar nomás lo del el querer ganar, seguir destacando lo del 2. Hace un poco acelerado. Sí, Brian Ayala en un momento decía el Felipe Melo Pedro Juanino, porque tiene ese rasgo. Pero hoy cambiaron los tiempos, niño. Hoy vos tenés VAR y tenés muchas cosas que tenés que tener cuidado y tenés que saber jugar con eso. Antes era jugador mañana con esto, pero ahora con es VAR lo ideal, no. Ahora Federico, vos tenés VAR. Yo me pregunto, teniendo VAR, ¿por qué se agarran todavía los jugadores en el área? Sí, porque le va a delatar. Federico. Buen día, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para los compañeros y para la audiencia. Para Carlos quise la doble amarilla justa, para el niño justa, para Víctor justa, para Pancho justa, para Germán justa. ¿Y si tenía doble amarilla Federico? ¿Por qué para vos no? Para mí no, porque he visto todo el partido, Arturo, y el contexto del partido. Si lo ves así el video, ve el corto, sí, te puede dar eso, pero el contexto no. Ahí Víctor hizo un muy buen análisis, porque dijo dónde fue la falta, en qué momento, cuál fue la situación. Entonces el contexto hay que analizar. Particularmente aclaro de que yo soy pro fútbol, no pro castigo. Entonces yo no considero, tenés que considerar, si viene una tarjeta amarilla, pero tenés que considerar la determinación que conlleva esa amarilla, es la segunda. Era una jugada que podía administrar perfectamente. Es más, podía haber, aplicando el arbitraje preventivo, podía haber evitado eso. ¿Por qué? Porque a Julián se le tomó toda la jugada muy lejos y de esa era previsible. Y eso, pero no estoy de acuerdo con esta tarjeta amarilla. Si bien vos ves ahí, sí, parece que no, eso es un contacto normal. Y se dio durante el partido y no hubo amarilla con situaciones como esa. ¿Y qué tiene que hacer en la próxima? ¿Romperle la nariz? Tratale bien. No sé, digo, porque lo agarra del cuello y después le tira el brazo por la cara. O sea, ¿qué más amarilla necesitamos para eso sin ver el contexto del partido, verdad? No, pero yo te entiendo, Pancho. O sea, no quiero opinar, yo te entiendo por qué razonás de esa manera y quiero que entiendas por qué yo lo hago también. Dentro del campo juego diferente. Dentro del campo juego muy diferente. Desde arriba es diferente. Te impresiona, yo sé que te impresiona, pero no es así estando dentro del campo de juego. Y utiliza el brazo. Hay que tener en cuenta el contexto. Si uno dice que le agarró, le pegó, no fue tan así. Mira en cámara lenta, en pantalla, es así para vos. Yo digo el contexto del juego, cómo se Esperamos, Federico.
hubo jugadas. Está bien, Federico, vos tenés una conferencia más que Charlie y Lorenzo Villar el domingo 10 de noviembre. ¿O esto cuándo fue? Sí, así mismo. El 12. Tuve una en Villa Oliva y el Círculo Paraguayo de cuándo Deportivo también. El 10 fue ya el domingo pasado. El domingo. Vos tuviste el domingo pasado, veo. Sí, el domingo pasado. Sí mismo. Arbitraje en el interior. Mucho. ¿Eh? No arbitré. No arbitré. Di una charla nomás invitado por la gobernación y la municipalidad de Villa Oliva en este caso. Te enviaba muchos saludos, Arturo. Muchos saludos del paso. Gracias. ¿Y vos tuviste, hubo mucha gente, árbitro? ¿Quiénes tuvieron? 80 personas inscritas y que fueron hasta ahí para escuchar una charla en función a lo que es el arbitraje en el interior del país, que tienen la suerte todavía ellos de no contar con el VAR, entonces tienen que tener otra actitud en el arbitraje y para que mejore y que se pueda aplicar esa continuidad de juego que tanto yo busco. Ahora, ¿por qué pusieron? Ahí pusieron la fotografía de Colina el italiano. Tuve la suerte de tener una en Conmebol cuando fui invitado, fue invitado miembros de Fútbol a lo Grande y me habían nominado a mí, Arturo, para ir a representar al grupo. Entonces tuvimos una charla bastante interesante con Pierluigi Colina, en donde yo le había mencionado de que quiero nomás esa charla que se ve ahí, esa foto que se ve ahí, estábamos discutiendo la situación de que yo creo que el único que no está dentro de las reglas de juego y que tendría que tener en cuenta, porque en Sudamérica se pierde o se gana un partido con los pasapelotas. Entonces estábamos discutiendo esa situación de que en alguna manera tendría que incluirle el pasapelota, y también hablamos de la regla 11, específicamente del offside, de esa modificación que en algún momento se quiso hacer, que se creyó que se iba a hacer ya, y él me había anticipado de que era muy difícil que se tome esa determinación del cambio de la regla 11. En el fútbol europeo hoy día ya los pasapelotas no tienen que pasarle la pelota a los jugadores, tienen que colocar en un bote la tortuguita, claro, la que es lo que corresponde. Va a llegar dentro de poco. Acá va a llegar. Ya visto yo en Brasil también ya comienza. Me mencionó eso, Arturo, de que y Carlos, de que allá es más, si un pasapelota comete una inconducta, es multado el técnico. Y le dije, pero acá de repente con una intervención de pasapelota se gana o se pierde un partido de Libertadores, por ejemplo, y no sé si la multa puede afectar. Y bueno, tanto. Federico, estuvo bien la conferencia, hablamos del tema de la amarilla, ¿te parece una exageración? Cada uno con su opinión y se respeta lo tuyo. Gracias, Federico Río, muy amable. Un abrazo, Arturo. Igualmente, 12-2. En Asismed conmemoramos la lucha contra el cáncer de próstata. Siendo beneficiario de Asismed puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Más información al 021-217-1717. Redes @asismed.py. Uno creo que te digo que la premiación va a ser acá. No, yo quería hacer el comentario simplemente sobre el tema de los antecedentes, porque encontré la última vez que no se hizo premiación el día que salió campeón un equipo. Fue en el Apertura 2021, salió campeón Libertad, pero aquella vez pasó algo particular. Libertad jugó un domingo, ganó, y lunes jugaron Olimpia Nacional, empataron, y Libertad salió campeón sin jugar, por eso se hizo en la última fecha. Y el último así que hubo simultaneidad y que no se hizo fue cuando Guaraní salió campeón, Clausura 2016. Guaraní gana en Luque 3-0 de visitante y se espera la última fecha, y en el Defensor ante Olimpia se levanta la copa. Después en todas se hizo en cancha. Antecedentes simplemente. El día de la premiación, el día que se consagraron los equipos. Todos los equipos quieren los últimos, pero ese día. Y no puede correr la reserva que fue al otro día. A la mañana. Y yo me hago cargo a las 12:03 que la premiación será en la capital, si es que Olimpia resulta campeón ahora. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia. Oriental Cemento Corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-103. Escribinos al 0983-604-300. ¿Qué es lo que te ríes? Pero vos decís...
Déjame decir. No, él tiene que hablar. No, otra Él cosa tiene- es, otra él cosa tiene es, que otra cosa consultar. es. Él tiene que consultar. Vende pues, Darío. Cállate con el agua. Ya conocí los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Líquido para radiador verde rojo, gracia automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Vos decís, estoy de acuerdo, vos no decidís, nadie decide, deciden los dirigentes. ¿A vos qué te gustaría? Porque tu opinión es válida y tiene fuerza. No, ¿Cuál es que tu sea un opinión? cagón. Yo no soy un cagón. Si, pero ¿quién te dice? Y si las cosas no están nada, que se haga acá, ya está. Pero ¿cuál es tu pensamiento? Que primero Olimpia tiene que ser campeón si es que quiere premiación. No, y Porque si es lo demás campeón. no ¿Sale campeón? ¿Y por qué? Y si es campeón el... Pero yo no soy de Club Olimpia. Pero ¿cómo le va a preguntar a la hinchada? Sacale a Olimpia. Vos lo que tenés que decirle, si a la hinchada de Olimpia considera... A la puta. Vos querés sacarte el problema. Yo informo. Yo estoy informando. Le guste al niño a vos. Yo estoy informando. Después vamos a debatir una injusticia. Está mal, es un sorete, no puede ser. Porque esa es su opinión. Yo lo que estoy dando es información. Acá, si Olimpia resultara campeón, Para mí, Sacale por Olimpia. algo ya se programó la reserva de esa hora. Está cantado. Una vez que estaba ahí el resultado, no está planificado entregar la copa allá. Por algo así. Por algo ya hicieron la reserva. Porque después no Pero van a digo, cambiar. saquemos el rótulo Creo que de es Olimpia. lectura comprensiva en ese caso. Equipo A, sale campeón. Y faltan todavía fechas. Ese es el escenario que de ese punto debemos mirar. Porque acá es como que, no, porque es Olimpia y no. Un equipo que sale campeón, llámese Olimpia, Cerro, Libertad. yo te se puedo le tiene decir, que entregar al yo te terminar puedo el decir partido. te puedo decir como Olimpia, Cerro, Nacional, queremos festejar con nuestro pueblo, acá en capital. No van a estar todos allá. Y queremos y pedimos que acá, que por ejemplo, imaginación, se haga la premiación acá, si Olimpia es campeón. Y pide, por eso en Olimpia alguien tiene que decirnos, en Olimpia nadie habla. Estamos con su... El niño dice, se programó la reserva para que nos haga. Yo puedo querer, espera, yo puedo querer que Olimpia, si Olimpia va a pedir que se haga la premiación a Carlos. Te estoy diciendo, acabo de decir que si Olimpia pidió. Claro. No, a eso no me voy, Carlos. Yo que estoy informando. Yo no... Va a pedir por la recaudación del partido con Nacional. En noviembre, beneficio full con Petrobras, 20% descuento con tarjetas crédito GNP Mastercard a través de Premia, Superjueves 20% pagando a través de Premia y viernes 25% off con tarjetas crédito Continental. Entérate más en petrobrasdistribución.com.py. No tiene nada que ver que la diligencia vaya a Bolivia. Pero podría influir si van el domingo porque alguien Domingo tiene que se ganar van. la copa. El domingo se van. Si no está el presidente, el domingo se van. Principales no ¿Sabes lo que se van? se va a hacer la premiación. No, yo te digo lo que se van. No, y entonces entonces no se va a hacer en esa situación. ¿Qué es lo que te Entonces pasa? ahí no se va a hacer. Porque Pero acá está buscando la razón. Espera, lo primero que informé fue que si llegase a ganar, y no lastima a Pedro Juan Caballero. No se va a premiar en Pedro Juan. Claro, si llegase a ganar y Olimpia es campeón, no empata le sirve, ¿verdad? Si es que Nacional no gana. Si es que Nacional no gana, porque juegan en simultáneo. Sí. Si Olimpia resultara campeón, la premiación no se va a hacer en Pedro Juan hasta ahora. No es por Pedro Juan para el 2 de mayo y para vos, Felipe, que tienen todas las ganas de seguir peleando. Pero por irse ya a Bolivia, Harrison, Zaputovich, Figueredo, Díaz de Vivar. Yo estoy informando, Gustavito, y no te metas, vendemos de. No, y por eso al no estar los dirigentes principales se asume que no hay. Ya está. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios, congresos con expertos de todo el mundo. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Informate en serrana.edu.py. Y yo puedo creer, y estoy muy de acuerdo con Carlos Quise, exactamente lo que dijo Carlos Quise, que pudo haber pedido que la premiación se haga en capital,
en el Defensores del Chaco. Lleno, 35.000 personas. ¿Y Olimpia local? Sí, por eso pregunté. Olimpia local antes Ya de la está. final, Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Y yo creo que ante todo, es mi opinión, nomás, no quiere decir que sea la verdad. No, es la verdad. En la deducción que saco es que Olimpia quiere acá para 35.000 personas. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Imagínate este escenario. Primer título en la era de Coto Nogués, su primer título como campeón. Primer título para Palermo y le toca festejar allá. No. Entonces ahí estoy contigo. Por eso, Van a querer venir acá, no caravana, es por el festejo. Frente Yo al estoy club. diciendo que lo que dice, que no es para quedarme. Pero es así. Lo que dice Carlos es que si Olimpia, vamos a suponer que 35.000 personas en el Defensores, locura. Sí. Olimpia aquí con la gente se va a hacer porque Olimpia tiene pactado ir en charter, o sea, ida y vuelta, gana y viene y hace festejo acá con la gente, seguro que después. Pero igual Olimpia orienta si puede su cuestión económica, es una prioridad. Llenar el estadio en caso de salir campeón con Nacional representa un montón de situaciones. ¿Sabes lo que dice pero acá? primero tiene que ¿Sabes jugar lo que dice partido acá? contra el 2. Y más No, todavía, tal si vez, si sale Olimpia campeón. llegase a perder contra el 2 de mayo y le gana a Nacional, lo empata, lo que va a hacer acá, dice. Sí. Es la definición del título. Si También. llegase a perder, dice. Escenario también que se puede dar. Claro. Todo puede pasar. Ferropares con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-227-3708. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Olimpia no va a disponer más de 5.000 para su hinchada, ¿verdad? No. El máximo el que le podemos ofrecer nosotros al Club Olimpia, a sus hinchas, es aproximadamente 4.500 entradas. Acabamos de llegar en Pedro Juan Caballero hace 30 minutos, llegamos a nuestras casas, ¿verdad? Después del triunfo. Dentro de un rato vamos a empezar a trabajar en lo que va a ser el partido, pero sí te puedo adelantar de que más de 4.000 localidades, 4.500, perdón, no van a tener más que eso. Esto de 4.500. Roque Cubilla dice, buen día, hace rato que FAL le sacó campeón a Olimpia. Hasta Cerro juega a su favor, no existen los demás clubes. Roque Cubilla. ¿Y qué es lo que le pasa a Roque? Te acaban de audio. No, esperen, lo que dijo Carlos Jaras ayer es lo que lastimó a la puta los perros. Leí hoy. ¿Te enteraste, Pío? ¿Qué pasó, Arturo? En la conferencia predicó Carlos Jara, Nacional perdió 2 puntos. Y dijo. ¿Se entendió lo que yo digo? Y entonces, y Cerro ganó 1 y Nacional, le sacamos 2 puntos a Nacional. Y lo quería el hincha. ¿Se entendió lo que digo yo? Sí, pero Carlito dijo porque jugó con 10. Claro, no, yo te cuento cómo se interpreta otra vez. Se sabía que iban a interpretar esa manera. Eso nomás te digo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. Buen aporte del arquitecto Dragoto. Clausura 2023, Libertad Luqueño, en Luque. Libertad ganaba, salía campeón, salió campeón y previamente ya se había hecho el pedido por un tema de seguridad, como era en Luque el partido, que no se haga la premiación ahí. Y Libertad jugó 2 partidos más y en la última perdió ante Tacuarí, se hizo en Tuyucuá por pedido de... A vos te dice el arquitecto. Buen aporte. ¿Me hubiera escrito a mi arquitecto Dragoto o tenés tapones en los oídos? ¿O qué te pasa, arquitecto Dragoto? Dije que para mí el pedido hace Olimpia y es cierto lo que dice Carlos. ¿Por qué el pedido? Porque si llegase a ser campeón, el gran festejo va a ser en el Defensores del Chaco, con 35.000 espectadores. Me podrá decir, ¿y cómo Olimpia va a saber si algún incidente va a ocurrir? Yo no hablo de eso. Hablo de una petición nomás. Todos se escudan en la palabra prevención. Claro. En Carnicería Boutique Tacuara 07 encontrás lo mejor para tus asados. Visítanos en Asunción Pacheco, esquina Saravio, en San Lorenzo, Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Lunes a sábados de 9 a 19 horas y domingos de 8:30 a 13 horas. Más info al 0985-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, asadados para todos los gustos. En nuestro caso, ganamos 1 punto, no perdemos 2. Nacional hoy perdió 2 puntos. Perdón, me rectifico brutalmente.
Brutalmente se dice, radicalmente. No, suerte que estamos en el tema. No voy a decir quién. La presidencia de Olimpia no pidió nada. Yo me imaginé que pudo haber pedido por los 35.000 espectadores. Repito, desde la comisión directiva de Olimpia, la petición no se hizo. Puede hacerse, ¿verdad? Claro, todavía hay tiempo. Pero oficialmente Olimpia no hizo ningún pedido. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Lo que puede hablar presidente del Olimpia. El arquitecto me envió esto. Y dice que Olimpia... Yo le conozco ya todo el arquitecto. Y por eso te digo. Olimpia no hizo ningún pedido. Sí, pero hay mucho manejo en el fútbol. No necesitas hacer una nota oficial. Se conversa nomás. Bueno. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Beisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Igual que ayer pasó en la Argentina, entró un influencer un minuto. Pero no se pasó le abrió un por expediente exactamente a Riestra. No, es solamente el tema del marketing y todo lo demás. En Argentina insinúan que es por un tema de apuestas, porque había páginas que ponían en la línea si es que entraba o no el jugador, o sea, el influencer. Se podía apostar eso. Sí, hoy día incluso la tapa de Diario de Argentina hablan escándalo por el tema futbolístico, obviamente que es una vergüenza. Ya está investigando. Y después que tendría que ver con temas de apuestas. O sea, no es más allá del tema de Instagram y eso nomás. Lo que pasó. El tema de apuestas están investigando porque había casas de apuestas que ponían en su línea hay un comunicado si el hace jugador 7 entraba minutos. o no. O sea, si el influencer entraba o no. O sea, más allá del tema del técnico, de Vélez, de Riestra. Hay un comunicado, ahora sacó. Riestra hace un comunicado. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de contar con la participación de Iván Bujerriuk, uno de los influencers más importantes de Latinoamérica en el partido ante Vélez. Lamentablemente esta acción de marketing generó muchas opiniones negativas. Queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas a quienes se sintieron ofendidos. En ningún momento fue nuestra intención faltar respeto al club Vélez Sarsfield y al fútbol argentino en general. Esta situación fue aclarada durante la semana previa al partido con nuestro DT, que se comunicó con su par de Vélez para comentarle la iniciativa. Hablando después del trabajo de marketing, valoramos profundamente el trabajo de todos los componentes de esa hermosa actividad que es el fútbol y reafirmamos nuestro compromiso con ellos, buscando contribuir de manera positiva a la evolución y crecimiento del deporte que amamos, dice el Deportivo Riestra. O sea, pidiendo disculpas. Ahora, ¿por qué pide disculpas? ¿No tenía condiciones para jugar? No, era... ¿Qué? ¿No viste entrar en calor, Carlos? ¿No viste entrar en calor lo que hizo? No, era un chico que nunca... Tenía menos coordinación. Es un influencer. Es un chico que nunca jugó fútbol. Nunca pateó la pelota. Carlos, Un minuto estuvo. No, entonces es una vergüenza. Pero Un lamentable. minuto en la cancha. Vergüenza es una ofensa a todos los deportistas que sacan un comunicado aparte. Un minuto estuvo. Dice la tapa de Clarín sobre lo que comentaba, un gran papelón en un partido clave, con apuestas y un influencer como jugador en la cancha, dice. Y pone el punto, una casa de apuestas online planteaba si Sprint, así se lo conoce, jugaría o no. Esto se da en medio de fuertes denuncias y cuestionamientos por manipulación de arbitraje. O sea, aparte de la jugada en sí, que ya para el deporte no es buena. Para poner en contexto todo lo que pasó. Riestra es un equipo que está auspiciado por una bebida energética que durante sus partidos en el entretiempo pone un DJ, pone a modelos, pone a influencer, o sea, viene con esta línea de generar ruido a partir de la bebida energética. Porque el presidente es el rey de la noche porteña, tiene el cote de cabal. Es como un y fue el influencer también, pero ladero de Maradona en su época. Ok, él le contrató, antes de que llegue este técnico que es el Logro Fabiani, a Sprint como figura. Y dentro del contrato con Sprint decía que tenía que jugar como mínimo un partido o un minuto. Y ahí es... No, y por eso, o sea, ya él se lo relaciona a otra cuestión. Fabiani le llamó a Gustavo Quinteros, que es el técnico de Vélez, a hablarlo antes y le dijo, mira, voy a poner a un influencer porque por contrato tiene que estar, no quiero que lo tome mal, lo tomen como una falta de respeto. Hablaron los capitanes, incluso decía Logro Fabiani, habló Claudio Aquino con el capitán de Riestra y lo puso un minuto. Ahora sí, considero personalmente que sí
Imagínate los chicos que entrenan, que están peleando por un lugar en primera y viene un influencer y los jugadores de Vélez se lo coloca y juega. Ayer, es lo que el hablaba. capitán de Vélez, Romero, habló. Por más acción de marketing que sea, ¿verdad? No falta respeto al fútbol, a la profesión. Al fútbol. Sí. En Comercial Economía en San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 12-18. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, te ofrecemos mucho más dinero por tus objetos de valor. Empeñar en La Plata es fácil, rápido y sencillo. Contactos al 0981950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Como decía Germán, no va a tener mucho eco el tema de si hay premiación o no, porque Olimpia está involucrado en el tema de los palcos. Sí, así mismo. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancopp tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y hacer cumplir tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancopp crece desde la raíz. Pero repito, para mí la premiación no será si Olimpia resultase ser campeón en Pedro Juan. Hasta el 17 de noviembre descuentos increíbles o hasta 15 cuotas en los productos Jam de calidad superior. Te esperamos en Boyani, esquina Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Con tus compras participas del sorteo de la Ford Explorer 0 kilómetro. Tu Piru Viciar, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Gracias a su planta de última generación y profesionales altamente capacitados. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Con la evolución de los cementos. Otra pregunta que me hacían un par de personas ya desde anoche con el tema de la programación, para evitar especulaciones porque se piensa un montón de cosas seguramente. El tema de que Sol no le ponen a la misma hora de Tacuarí en general es simplemente porque Sol no tiene incidencia directa en Tacuarí. O sea, que Sol gane a esta altura no influye en el descenso ni de Tacuarí ni de general. Por eso es que yo lo le dije separan. a Oscar eso, sí, porque sí. Oscar me dijo hoy jugamos el viernes. Y sí, porque Oscar, vos tenés que estar en el noticiario y no tenés por qué irte a la cancha. Vos, Oscar Acosta, tenés que cumplir y venir en Telefuturo. ¿Me entendiste, Oscar Acosta? Dicho sea de paso, me dijo, voy a mandar una nota. No, él respaldando a Sol. Porque claro. le dije no, pero que quede claro, que no tiene incidencia. No tiene incidencia directa. Por eso es que Sol se separa de Tacuarí en general. Dice que no va a ir, que va a ir a ver el partido. Soy solense, yo soy... ¿Quién le queda a Sol, disculpa? ¿Quién le queda a Sol? Trinidense ahora, después... Libertad en la siguiente fecha y cierra el local ante Ameliano. Trinidense, Libertad, visita y Ameliano. Y en los planes previos del presidente de eso recuerdo que dijo tenemos 3 juegos de local. Y en principio es Ameliano, Trinidense y el anterior que había ganado. Esos son los 3 juegos claves. Y si puede ir pellizcando puntos de visita, ahora le puede ir de Guaraní. Está cerca, porque en general no suma tampoco. ¿Cómo está Gerardo? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo a usted y a su... Bueno, contanos todo lo que está sintiendo la última fecha como arquero de Sol. Y de verdad que es un torneo bastante duro. Venimos en alza, estuvimos muy cerca de conseguir el triunfo con Guaraní, pero sabemos que esta lucha va a ser hasta el último partido. ¿Emocionalmente pesa la situación? Y sí, de una u otra manera, hace rato venimos con esta carga, sin duda alguna que la parte mental juega, pero estamos con ánimos, estamos con muy buenos ánimos, entonces eso ayuda muchísimo. ¿Por qué se recuperó terreno? Hay un repunte en Sol. Yo creo que la llegada del profe Roberto nos hizo muy bien, nos mostró el camino, empezamos a creer, nos generó mucha confianza. Y estuvimos creemos demasiado en el juego, entonces eso se ve reflejado. Empezamos a jugar bien ya hace muchos partidos y nos estamos acercando al objetivo que es lo que más queremos. Acá en la Unión hacia la Fuerza, la mentalidad, todo, estas fechas, como se dice, son de permanencia y son terribles, ¿no? Sí, es nuestro campeonato, ojalá que podamos lograr, estamos fuertes, estamos unidos, la dirigencia, el cuerpo técnico, nosotros, ver esa hinchada de Sudamérica que no somos muchos, pero se hizo sentir en el cancha de Guaraní, fue muy lindo, entonces ojalá que Sol se pueda quedar en primera división, es un equipo tradicional del fútbol paraguayo y creo que se merece estar donde estamos.
Y la sensación que quedó el domingo, porque parecía que era un partido para ustedes, y sobre el final con el golazo, dicho sea de paso, de Walter González, se les escapa. Es un punto que suma, pero por cómo venía sobre el final, se termina lamentando que se les escapa la victoria, ¿no? Y nos quedamos con el sabor amargo porque hicimos lo más difícil que es el gol, hicimos ya casi al finalizar también el partido. Que nos empaten muy rápido, no saber cerrar y no saber ganar el partido nos reprochamos nosotros, sin duda alguna, pero bueno, tenemos 3 partidos, tenemos 3 finales que vamos a dejar la vida para que Sudamérica se quede en primera división. Gerardo, ¿cómo estás? Germán te saluda. Recién vos marcabas que desde la llegada del profe Torres cambió el equipo, y sí, se ve. Pero quería tocar una parte que te compete a vos, lo que es la parte defensiva. Se encontró una solidez defensiva que a uno como arquero le da una tranquilidad enorme saber que cuando te llegan, digamos, no tan limpio y no tantas veces como te llegaban antes, y te ayuda a proteger. De hecho, le han hecho muy pocos goles desde la llegada de este cuerpo técnico, y eso también levantó tu nivel, que se nota partido tras partido. ¿Lo sentías así? ¿Lo ves un poco así? Hola Germán, sí, la verdad que sí, hemos trabajado, creo que era un déficit que teníamos todo en la parte defensiva. Yo creo que también tuvimos mucha ansiedad atrás de querer salir a resolver cosas que no eran nuestras, y el profe puso las cosas en su lugar, como tenía que ser, cada uno jugando en su posición, tratando de ser simples por sobre todas las cosas, y eso fue a que generemos la confianza que te digo. Vos más que nadie sabés, cuando los jugadores de fútbol tenemos confianza, las cosas salen, y estamos en ese momento, y ojalá que sea para bien y para conseguir el objetivo. Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos charlando de la permanencia en Sol y todo lo que tienen que sentir, y lógicamente con toda, ¿por qué no?, hasta presión para quedarse en primera división. Chao, gracias por tu tiempo, Gerardo, muy amable. Hasta luego, un placer. Gracias, Gerardo. Comagro cuenta con soluciones en generadores eléctricos y electrobombas capaces de cubrir cualquier necesidad tanto en la casa como en la industria. También cuenta con soluciones para la limpieza del hogar, soldaduras, compresores de aire. Comunícate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Las carpas, los hinchas bolivianos, esperando la entrada desde hoy. Sí. Queríme hablar con un colega boliviano, ya esperando las entradas para el partido del martes. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Atención todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Germán acaba de decir que ahora que en Guayaquil van a poner equipo juvenil. Se habla que quieren poner un equipo sub-20 Bolivia, o sea, la mayoría sub-20, y guardar todo para Paraguay. Como que ya han partido en derrota, veo. No, que quieren enfocarse a full contra Paraguay. No, pero si vos pones juvenil es porque ya está. Paraguay, sí, como perdible. Como perdible. Exactamente. Si estás pensando cuidar tu futuro, puedes empezar con el mínimo que corresponda a tu edad. Para tu practicidad, ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online. Escríbenos o llamanos al 218-4000, Caja Mutual. Hay 8 minutos para discutir el tema más. Dice que no hay por la cuestión del reglamento. Es el reglamento nuestro. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299 o el contado $33.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en nissan.com.py. La figura de Olimpia se llama Olveira. Te guste Carlos Quise o no te guste, sin echar de menos a lo de Richard La figura Ortiz. del campeonato. Yo por eso le pregunté, ¿qué tal Jorge Burgoa? ¿Cómo te va? Jorge. ¿Cómo anda, querido Arturo? Un gran abrazo, un gran saludo hasta Paraguay. ¿Me escuchan? Hola, Sí, hola. te escuchamos, Jorge Burgoa. Querido Arturo, ¿me escuchan? Sí, vos me escuchás, Jorge. ¿Cómo anda? Un gran saludo, bendiciones. Gracias. Jorge, saludarlos, un gran cariño desde La Paz, Bolivia. muy amable. Jorge, contanos el combo. ¿Cómo se prepara Bolivia para el partido en Guayaquil ante Ecuador y contra Paraguay? ¿Hacen un paquete o hay dos equipos? Primero en Guayaquil y otro en Alto.
Bueno, va a haber muchas variantes, querido Arturo. Déjame decirte que la selección hoy cumplirá con su última práctica. Ayer realizó el penúltimo entrenamiento en el estadio del Club Die Strongest, en el complejo del Club Die Strongest, allá en la zona de Achumani, aquí en la ciudad de La Paz, el estadio Rafael Mendoza Castellón. Ya definiendo el equipo para Ecuador, y ha reservado a varios jugadores, ¿no?, que están con tarjeta amarilla, otros que recién van a llegar, en el caso, por ejemplo, de Roberto Carlos Fernández, que específicamente se va a quedar en Bolivia para el partido frente al conjunto paraguayo. Jugadores como Miguelito Terceros, que por un tema de cuidarlo, no desgastarlo en el viaje, y además porque recientemente tenía un virus intestinal que le ha complicado, digamos, su trabajo natural, incluso en el Santos. No ha podido estar en el primer equipo, pero ya está totalmente recuperado. Ayer perdió algunos kilos, hoy ya está en plenas condiciones para poder jugar, entendemos, y está de manera preventiva siendo cuidado por el cuerpo técnico para que llegue al 100% para el partido frente a Paraguay. No se ha reservado 8 jugadores que no han viajado, que son prácticamente la columna vertebral de la selección, por el tema de tarjetas y por el tema de evitar desgastarnos con el viaje, ¿no? Hoy a las 20 horas hora de Bolivia parte la selección nacional rumbo a Guayaquil. Va a ser prácticamente un viaje express. Van a jugar e inmediatamente retornarán después del partido frente a Ecuador, que es a las 20 horas hora de Bolivia, ¿no? Es de lo que se está haciendo. Hay muchas variantes en el equipo en este partido. La saga central va a cambiar, bueno, toda la última línea va a cambiar en realidad, ¿no?, con relación a los últimos partidos desde Venezuela, pasando por Chile, lo de Colombia, lo de Argentina. No va a variar mucho el equipo, guardando jugadores, y porque Bolivia sabe pues que el negocio es Paraguay, que es nuestro rival directo, ¿no? Para ustedes igual, Ecuador no es hoy rival, ¿no? El rival es Bolivia, porque estamos en la misma zona de clasificación. Vamos a pelear el puesto 6, 7, en algún caso tal vez podamos llegar al 5, pero la idea es pues pelear la plaza directa que quedaría de clasificación y el repechaje. Ahí la vamos a pelear si es que se recupera con Perú, no sé qué más puede hacer Chile, pero somos ahí rivales directos en ese sentido, ¿no? Quiere decir que toda la ficha en el alto contra Paraguay, Jorge. Claro, por supuesto, es el negocio pues de Bolivia, y para Paraguay también, ¿no? O sea, Paraguay tiene tiene 2 fechas muy difíciles, ¿no? Imagínate recibir a Argentina en Asunción y con ese tremendo desgaste después tener que venir a Bolivia, son 2 paradas muy difíciles, ¿no? Y Bolivia sabe que hay que dejar todo en la cancha para poder mantener el sueño, ¿no? Yo en particular te digo que yo soy de la idea de que no nos conviene todavía ir al Mundial. Pero bueno, si se puede, imagínate, es una cosa tan impresionante, tantas generaciones que no han vivido lo que hemos podido vivir los del 94, ¿no? Lo que hemos visto la selección del 94 y hemos disfrutado esa clasificación. Entonces, ¿cómo le puedes negar al pueblo semejante alegría, no? Jorge, y sobre la locura, entre comillas, para conseguir entradas allí para el partido en el Alto, porque veíamos la foto, gente acampando, gente que espera horas y horas para tener la posibilidad de comprar un ticket, ya que el estadio es más pequeño que el Hernando Siles. Sí, es más pequeño. Mira, este estadio tiene una capacidad para 24,000 espectadores, 22,000 espectadores, exactamente el resto definido. Pero por normativa Conmebol solamente se puede vender 17,500 entradas, y ahí hay que añadirle un monto más de entradas que se tiene, que son para los patrocinadores de la selección, para algunos invitados del tema gubernamental, del tema alcaldías, etcétera, etcétera, ¿no? Que entiendo que son más o menos unas 2,000 personas o algo así que entran libres, ¿no? Incluso ahí también estamos contados los medios de comunicación, pero el día que se puso a la venta las entradas online, que fue el 8, a las 6 de la mañana se aperturaba la venta, y faltando 5 o 4 minutos para las 6 de la mañana ya había 4,000 en espera, ¿no? Entonces fue una locura el tema online. Las 11,500 entradas que se puso a la venta online desaparecieron en menos de media o una hora, y se saturó el sistema. Fue una locura total.
y ahora había un remanente de 6.000 entradas para venderlas a partir del día de hoy, desde las 10 de la mañana, hora de Bolivia. Y la gente hace 3 días que estaba durmiendo en el Alto. Entonces, es una locura hoy la selección. Esto no pasaba hace muchísimos años. La selección ha vuelto a tener ese sueño y esa alegría que tuvimos en el 93, cuando todavía tenemos serias chances. Pero como le decía Arturo, la idea es pues cerrar el año con las 3 unidades que hoy tenemos pendientes. Hay el próximo año 3 partidos más en condición de local, que son difíciles. Para mí Uruguay es un rival muy complicado, al igual que Paraguay, son los partidos más difíciles. No digo que Brasil y Chile vayan a ser sencillos, pero creo que hoy lo de Paraguay con el profe Gustavo Lechuga Alfaro es muy importante. Además que Paraguay tiene un equipazo. Y lo mismo Uruguay, ¿no? Pese a que hay algunos sobresaltos, porque hay incomodidades en el camarín del profe Bielsa, para mí los 2 rivales más difíciles que va a tener Bolivia es Paraguay y Uruguay en condición de local, y eso definiría una posible clasificación a una Copa del Mundo por el tema puntos, ¿no? Jorge, te escuché decir que si fuera por vos, Bolivia, querés esperar un proceso más, que ahora no es el momento para ir al Mundial. ¿Es así? ¿Entendí bien? ¿Y por qué eso? Mira, el 93, por ejemplo, nosotros teníamos un gran equipo, pero no solamente se había formado el 93, ¿no? Esta camada de jugadores que llega a la Copa del Mundo llega fruto de una muy buena clasificatoria también el 90, porque hay que recordar que Bolivia, el 89, se queda por un par de goles afuera de la Copa del Mundo y clasifica a Uruguay con el mismo puntaje que Bolivia. Entonces, como que ya había madurado un poco, ¿no? Esta camada es muy buena, pero yo creo que nosotros perseguimos algo más grande que llegar al Mundial, que es una retroalimentación de jugadores, identidad de juego. Este es un proyecto que se le ha planteado al profe Oscar Villegas y un gran cuerpo técnico que ha formado. Es un cuerpo técnico de formadores, es un cuerpo técnico de gente que ha trabajado mucho tiempo en divisiones menores, en proyectos importantes en Bolivia. Uno de ellos es el proyecto Bolivia 2022, que fue un esfuerzo particular, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nuestra mentalidad en Bolivia es muy a corto plazo, ¿no? Somos muy inmediatistas. Entonces, si llegamos a ir a la Copa del Mundo, nos vamos a creer los mejores del universo y vamos a truncar por ahí una posibilidad de algo más sostenible en el tiempo, no solamente un mundial cada 30 años, sino generaciones que puedan trabajar para tener más a corto plazo mundiales, no 1 o 2 mundiales consecutivos, seguir retroalimentando a esos jugadores, que la identidad boliviana crezca, a raíz de eso la exportación de jugadores, que mejore la liga local, que sería fundamental, pero si no, quizás seguir el modelo uruguayo de exportación de jugadores un poco más jovencitos, que también me parece muy importante, tener más cantidad de jugadores en el extranjero. Hace muchísimos años que Bolivia no tenía 11 legionarios, desde el 93, el 98, ¿no? Estamos hablando de la época de Marcos Echeverri, Jaime Moreno y una gran generación que se amplió y se mejoró del 94 al 98. Entonces, yo quisiera algo así, mantener un proyecto así. Entonces, tal vez nos afecte en la cabeza el poder llegar hoy a un mundial y trunque un proyecto que me parece un poco más grande. En particular es una idea muy particular mía, pero vuelvo a decir, o sea, quitarle la ilusión al pueblo de ir al mundial es algo que no tampoco se puede hacer, ¿no? Pero en particular yo creo que nos haría más daño que ayudarnos hoy a ir al mundial, porque aún no somos competitivos. Se entiende perfecto lo que decís, Jorge. Se entiende muy claro lo que está considerando el propio proceso que necesita Bolivia para una mayor estabilidad, incluso de cara al futuro. Jorge, muchísimas gracias por este tiempo. Se juega el partido el jueves y después se verán la cara Bolivia-Paraguay. Así que seguiremos charlando, Jorge. Gracias.
Jorge. No, por supuesto, un gran cariño. Hay que seguir charlando de que es un gran partido, recordando desde las Copas Paz del Chaco. O sea, los partidos Bolivia-Paraguay siempre han sido a muerte y yo recuerdo de que llegó José de Chilaver o otras selecciones, siempre han sido muy buenos partidos para alquilar balcones, como se dice. Un gran abrazo, un gran saludo, un cariño grande hasta Asunción del Paraguay. Gracias, Jorge Burgoa. Yo no sé la edad que tiene Jorge, porque fíjate por la edad que tiene, ¿sabes lo que pasa? Y sabe muy bien que lo quise, porque no te haga el jovencito. Ocurre que había dos escuelas de fútbol, Tahuicha Aguilera y la del Wisterman, donde estuvo Rogelio Delgado. Enrique Hap. De donde estuvo Rogelio Delgado. Sí, criatura yo era Enrique Hap. ¿Vos estuviste ahí también? No, yo tenía 4 años. ¿Pero te acordás? Sí, me acuerdo. Ocurre que, 4 años los huevos, ocurre que, este cree que es un pendejo, ocurre que cuando desarrolla el fútbol Bolivia, con la Tahuicha Aguilera, que era un modelo, se iban a hacer giras por Europa. Sí. ¿Es verdad lo que yo digo? Sí, porque equipos argentinos iban a competir ahí. Para conocer la historia del Tahuicha Aguilera, hay que remontarse años atrás. Y después fueron la camada de jugadores creciendo. Cuando quisieron apurar con los juveniles fue el fracaso. Es decir, ganaban torneos los del Tahuicha Aguilera, los del Wisterman. Ganaban torneos. Y cuando tenía que exponerlo a otra categoría, ahí fallaban. Eso es lo que dice el colega. Fue algo parecido a lo que hizo Rosario con Renato Cesarini. 42 años no tiene Jorge Urba, jovencito. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambareonia, Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Como recuerda Carlos Enrique Hap. Así es, ¿verdad? Sí, de Cochabamba. De Cochabamba. Entonces tenían la escuela, preparaban a los chicos, y cuando tenía que exponerlo a una responsabilidad más alta, ahí no llegaban. Ahí, es lo que yo entiendo, explicaba Jorge Burgoa. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, yo pues sube Quitadol por Ibuprofeno de acción segura y eficaz para que dolor en Quitadol es de la asca nuestra calidad, su seguridad. En Shell bajaron los precios de las natas y alcohol, 300 guaraníes menos por litro. Por cargas de 100.000 guaraníes más 45.000 te llevas un autito coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Shell, precios bajos, calidad superior. Y vos sabés, Pancho, que nosotros no podíamos decir equipo boliviano. A la puta, Pancho. Pancho. No. Si no sabes, pregúntame, ¿por qué? Porque yo no sé. Podemos saber. Ese es el que quiere. No recuerdo. ¿Y cómo le decían, Arturo? Acá venía una orden de la Presidencia de la República que cuando jugaba un equipo de Santa Cruz, no digamos equipo boliviano. Porque para Stroessner alguna vez se iba a recuperar el terreno en Santa Cruz. Entonces venía la orden de la presidencia y nosotros teníamos que decir, entra el equipo cruceño al campo de juego por el famoso Oriente Petrolero. Oriente Petrolero. A vos te hablo, Pancho López. Entonces nosotros no teníamos, y que no me deje mentir lo de mi época, decíamos cruceño, pero pedía bien. Yo no puedo avalar entonces. Vos no sos un pendejo. Pero solo con el equipo de Santa Cruz. Si eran de La Paz, decían boliviano. No. La Paz, equipo boliviano. Santa Cruz era el tema. Teníamos que decir cruceño. No quería porque en su sueño se acordaba de la guerra. Entonces, es el territorio que perdió Paraguay. Entonces, es una infidencia la que yo cuento. Sí, es una infidencia. Teníamos que decir el equipo cruceño. Atención, amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles fieras, jamones y fiambres. Probá y descubrí porque todos hablan de nosotros. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Nuestra capital será la anfitriona de lo mejor del fútbol sudamericano. La gran conquista del continente inicia en las gradas. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. ¿Se entendió lo que digo? Sí. Agradecido. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salidas rotas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. No me pone lo nervioso, Pancho. ¿Dónde nos quedamos? Lo de Olveira iba a entrar hace rato y yo te iba a pasar el... ¿Qué es lo que me iba a pasar? No hace falta que yo, ¿verdad? Vos estás nervioso. Argentina, prepara equipo. Sí, ya tengo yo el equipo argentino. Yo también. No, espera, vamos a decir el mismo. Ok. Espera, qué difícil chico. Espera, te voy a pasar. ¿Y Paraguay el equipo? Para Argentina entra con
Emiliano Martínez, Sí. Nahuel Molina, Sí. Cuti Romero, Sí. Otamendi, Sí. Nicolás Tagliafico, Sí. Rodrigo De Paul, Sí. Alexis Paul McAllister, Alexis McAllister. Enzo Fernández, Sí. Lionel Messi, Sí. Julián Álvarez o Alejandro Garnacho. Perfecto. Y Lautaro Martínez o O Garnacho. Garnacho. Tengo el equipo. El mismo. Te agradezco mucho. Álvarez no va a jugar Garnacho. Álvarez Yo y te digo Lautaro. el dato que tenemos acá. Sí, yo te digo nomás. Que tiene Pancho. El mismo. El mismo. Álvarez y Lautaro, muy probable. Álvarez lo que Lautaro. nosotros Lionel estamos- Messi, entiende, Álvarez se Lautaro. entiende, se entiende. Que Garnacho se mete ahí. Que tenemos el Para la mismo. alegría de Paraguay juega Otamendi y no juega Licha Martínez. ¿Qué es lo que quiere decir? Y que es más limitado futbolísticamente. O Licha Martínez con el Cuti son para mí uno de los mejores duplas centrales, una de las mejores del mundo. ¿Qué es lo que te pasa? Y jugar Otamendi ¿Y qué es lo que te pasa? y van a dar ventaja. Sí, Argentina va a perder con Paraguay. Pues juega por el eso, que juegue. por- No, o Licha el Martínez juegue, cambiaba. el que juegue, Argentina o no pierde. Pierde. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ocurre que hombre de poca fe lo que son ustedes. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Con descuento la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, Me auténtico. prometés que te vas a ir al Panteón. Y depende de la hora que salgamos. No porque me interesa. Y yo al otro pensé- día libre. Si Paraguay Libre, le da- libre. No, no, porque... Libre, No, libre. yo quiero venir, yo quiero venir. Él va a venir, yo sé que va a venir. ¿Qué va? No, 100% voy a estar firme acá. No, depende de la hora porque Bueno, espera. Alfaro con victoria yo creo que Espera, vamos a espera un extender ratito. un poquito. Vamos a hacer de cuenta. Poquito mucho. Paraguay A la le gana. conferencia. Ya es una decisión tuya. Yo sé que vas a venir. Pátame Sí, la voy a venir, caravana igual. y va a seguir La hora que hablando de- salga voy a venir, eso seguro. Aunque te acuestes a las 3, No yo sé sé que que me va a pase venir. algo, pero Pero yo sé que va a venir. Aparte se acuesta fresco el no Arturo. debería. Yo sé, repito, si Paraguay le gana a Argentina, yo entiendo lo que voy, te conozco, Nemo. Sí, sí. Si Paraguay le gana a Argentina, queremos una imagen tuya. No hace falta que esté mucho tiempo. Sí, pues, eso sí. Pero te hablo con Sí, mucha sí, sí, seriedad, voy a ir. frente al Sí, Panteón. Por supuesto, por supuesto. No, voy a dirigir el programa yo todavía. Cuando vos tengas programa, va a dirigir vos, ¿verdad? Me la No, aparte la gente, yo creo que alguien va a ir también a festejar ahí. Tendré que ir, No Víctor. creo que sea como en la época del 2010, pero me Víctor, parece que porque el ya directo del estadio prometiste sale. un par de veces ir al Panteón y no fuiste. No, no. Ahora tenés que ir. Te voy a terminar mi exposición. Ostenta un ley. Si vos, Paraguay le gana a Argentina, esto es por un documento que Sí, hace sí. Gustavito en el control. No hace falta que te desnudes, No, no. no hace falta que le dé al chago, nada de eso. Respetuosamente, vos te pones frente al Panteón, Voy a cumplir. y eso nomás, Sí, voy a y cumplir. nos mandás la foto Voy a cumplir. frente al Panteón, ¿ok? Sí, sí. Si querés cantar, Firme. no es ninguna obligación. Vos te pones... Termina tarde, si no, no íbamos a estilo campo. a Vos te cenar. ibas al Panteón. No, te vas. vamos a ver. Entonces, Sí. repito, Vamos te a vas al ver, estoy Panteón seguro. Sí, sí. y nos mandás la foto. Sí, sí. Nos autorizás a publicar. Por supuesto. Va a ser promesa cumplida. Claro. Muy bien. Víctor en el Panteón. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera la energizante y fortalecedor cerebral, recupera la naranja, recuperación y vitalidad, activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad Fapasa. ¿Cómo te va, Malte Melgarejo? Hola Arturo, ¿cómo estás? Así que el boliche enfrente es tuyo. ¿Perdón? Acá hay dos restaurantes, dos bar, boliches, le dicen ustedes los argentinos. Enfrente acá, ¿es tuyo eso? No, en verdad es un amigo chileno. Ah, Un perdón. amigo chileno, sí, no tengo nada que ver ahí, pero sí, es un amigo chileno, por eso siempre estamos por ahí. A mí me dice, Malte, acá Malte, accionista, él es todo. Estaba el domingo. Pero no, es de él. No, es un amigo, un muy buen amigo chileno. Memphis, ¿Qué es eso? de boliche. Si vos no me decías, yo no iba a saber que se llama de boliche en boliche. Malte. Boliche, me gusta la Malte. ¿Me escuchás, Malte? Hola, Malte, ¿me escuchás? te escucho más o menos Arturo, sí te escucho. Bueno, la recaudación anterior de Olimpia jugó ante Tacuarí. Tacuarí, aproximadamente 800 millones la recaudación. Sí, aproximadamente, sí. Bueno, hasta donde se pueda informar, 800 millones. Sí, un poquito menos, sí, un poquito menos, tuvimos cerca de 800 Arturo, sí. Bueno, hoy se va a mostrar los palcos, la comisión directiva, usted a los nuevos propietarios de palcos, futuros palcos en Olimpia, ¿verdad? Hoy tenemos una reunión privada con
los socios que adquirieron sus palcos para explicarle el proyecto, los avances, el cronograma y demás. Si querés decir vecino como gerente, y hasta se entiende si no lo anuncia la presidencia del club, ¿el estadio va a tener capacidad para 49.000 espectadores? Vamos a esperar la reunión de esta tarde, Arturo, por favor, te pido me excuse de eso, pero bueno, ya se van a enterar esta tarde, seguramente. No creo que esa info no se filtre posterior a la reunión, ¿verdad? ¿Puedo hacerme cargo de decir que son 49.000 espectadores? Depende de vos, Arturo, como quieras. Me hago cargo, 49.000. Bueno, Arturo. Vos no vas a decir nada, ¿verdad? No, por eso, esperemos la reunión de esta tarde noche con los socios, y posteriormente a eso vamos seguramente a informar al público en general. Se está cerrando la incorporación de Javier Domínguez del 2 de mayo a la Olimpia. ¿Se puede informar o no? No, Arturo, estamos 100% concentrados en la preparación de lo que es el partido del domingo, la logística del viaje, intentar dejar los 3 puntos nuevamente en el partido que vamos a jugar en Pedro Juan, Arturo, y toda nuestra cabeza está ahí, ¿verdad? Bueno, 4.500 entradas para Olimpia. Sí, tengo entendido que sí, estamos ajustando los detalles de eso esta tarde. Vamos a conversar en breve, presidente. El presidente Nogué ya se comunicó con el presidente del 2 de mayo, y bueno, a partir de ahora empezamos a coordinar cómo vamos a hacer esa logística de las entradas, a ver si podemos tener algo para traer acá. Vamos a ver, eso seguramente vamos a informar posterior a una conversación que tenemos en un rato, y a través de las cuentas oficiales del Club, Arturo. Tenemos la información, Malte, te lo digo con mucho respeto, podrá decir yo me guardo silencio y entendemos, puede ser la misma comisión directiva la que diga, una petición de que si Olimpia resultara campeón, no estamos diciendo ni estamos asegurando que vaya a ser campeón en Pedro Juan, es probabilidad, el festejo del título lo haga acá con la premiación en Capital. No entendí, Arturo, que la comisión directiva pidió eso. No, que habría un pedido para que si Olimpia se consagra campeón, en la entrega de premios se haga en Capital, digo. No, de parte de Olimpia no, ni se conversó eso, Arturo. La realidad es que nosotros estamos 100% concentrados en el partido y no hablamos en ningún momento, ni se hizo ningún pedido de que la premiación sea en Asunción y no en Pedro Juan. Eso depende 100% de lo que decida APF, ¿verdad? No es así. Es así. Lo que me preguntaba es si Olimpia pidió. La respuesta es no. Olimpia no pidió, ni conversó, ni se trató el tema en ningún momento, ¿verdad? Correcto, por eso te estamos preguntando. Teníamos esa información como gerente, está diciendo Olimpia no hizo ninguna petición. ¿Cómo es el viaje? ¿Cuándo y cuándo parten para Pedro Juan, Malte? Y estamos cerrando los detalles, ¿verdad? Yo creo que va a ser un día antes, el día sábado. El equipo avanzado seguramente va a viajar ya jueves o viernes, y estamos cerrando porque hay mucho de logística que tenemos que ir cerrando todavía, Arturo, y me imagino que será el plantel un día antes, ¿verdad? Como siempre, el día sábado. ¿Qué más quisiera agregar, Malte? No, Arturo, 100% concentrado en lo que va a ser el operativo de viaje a Pedro Juan para un partido tan importante para nosotros. Eso es lo que tenemos en la cabeza. Hoy tenemos una reunión importante con los socios también, en base a esto que también es demasiado interesante o importante, que es el estadio Bueno Osvaldo Domínguez VIP, y cómo viene la mano con el proyecto y los cronogramas y demás. Así que nada, solamente eso, y esperar que salga todo bien el domingo, que podamos ganar, y bueno, ese básicamente es el deseo y la concentración de todo el grupo. Se entiende, lo último, van en vuelo charter, ¿verdad? Sí, vuelo charter, así es. Bueno, capacidad del estadio 49.000, ¿verdad? ¿Capacidad de? El estadio Olimpia 49.000 espectadores. Y así dijiste vos, Arturo. Sí, yo me hago cargo. ¿Cuántos palcos van a ser presentados hoy?
Palco arriba de 300, Palco. Pero hoy, ¿cuántos van a ser presentados para los propietarios? No, hoy vamos a mostrar el proyecto completo, Arturo. Ah, correcto. Malte, gracias por tu tiempo, muy amable. Un abrazo, Arturo, Igualmente. por toda la mesa y la audiencia. Gracias. Bueno, jugador que Olimpia incorpora una vez que se cerró. Así es. ¿Y por qué no dijiste vos? ¿Y por qué me pidieron resguardo desde el lado? Yo me hago del cargo. futbolista? Javier Domínguez ¿sabes qué pasa? Juega Javier Domínguez y el 2 de mayo y se enfrenta. Por eso. Entonces, ¿cómo lo va a decir? Ese era el tema. Ese era el tema, ya está. Ya. Vuelve la gran oportunidad para adquirir un vehículo 0 kilómetros cada Motor Show del 14 al 24 de noviembre, nivel 3, paseo la galería de 10 a 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. El mundo automotor en un solo lugar, cada Motor Show. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Con tarjeta de crédito y te cuesta 10 cuotas sin intereses. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Si vos mirás desde el lado de Felipe Jiménez, 2 de mayo, van a decir que en la capital se está informando que Javier Domínguez podría ir a Olimpia. Justo en el momento, Justo en el momento, claro. ¿Paramos o ponemos? Por eso filtran la información. Vamos a pararnos. Pero cuidado, saca, conociéndolo a Felipe. Ya deben saber ellos, Arturo. Saben. No, pero viste que a lo mejor te dicen estos capitalinos y va a ver que a Víctor Villales le revientan, güey. Vos te vas, ¿verdad? Depende del comité. Y que yo creo estoy que firme, ya tengo la maleta hecha para... Víctor, ¿qué le van a hacer? ¿Vos tenés que decir su amigo el niño manda ahí? No, aparte en el interior la gente siempre es bastante amable, respetuosa. Sí, no, ya no hay problema. 2 días antes de que irte. Hola. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotizar el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. Tu TV te sale gratis en Bristol. Si Paraguay gana el combo Argentina y Bolivia, te devolvemos el importe abonado por la compra de tu TV. Participás de la promo 3.000 millones. Bases y condiciones en bristol.com.py. Redes sociales. Bristo, la mejor casa de electrodomésticos del país. Este no es un juego de quién sabe más, Pancho. Yo no sabía y me llamaron. Ajá. No, es que este es un juego que yo sé más que vos ni vos. No se trata. No, para nada. El que me mirá. Hoy la reunión niño de la comisión directiva del Cerro. En todos los órdenes. ¿Se entendió lo que digo? Reunión de la comisión directiva del Cerro. Estudia presente y futuro. Okay. ¿Se entiende lo que Reunión digo? clave. ¿Qué Señor, más sí. le puede agregar a esto? Hasta ahí nomás, ¿verdad? Hoy comienza a definir lo que Muchas va a pasar. cosas. El Hoy con 2025. Así mismo. Plan para el 2025. Hoy Cerro comienza a planificar. Sí. Muy bien. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. También puedes comprar con tus puntos Itaú disfrutando de estos espectaculares descuentos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Qué pasa con Richard y Olveira? Nadie echa de menos a Richard. Ortiz, la ascendencia que tiene, eso lo sabe Olveira. Pero me parece que no entender que Olveira la figura ya es por un capricho de Carlos Quise. La importancia de que de Olveira. ¿Y por qué usted no le, por qué me hace un mano a mano? Vamos a hacer un debate sano, constructivo. Sin gritar. Tiene razón. Pero cuando vos hablas de Carlos Quise pone una cara. Vos le decís, no, es Richard Ortiz. Nadie echa de menos a Richard. Yo le dije ayer. Yo voy a decir si algo. vos le preguntás a Richard, ¿qué tal? Yo no digo que de colega No, hable mal ni nada. Pero Richard debería de preguntarle así, Richard. No se puede hablar. No, pero yo lo que quiero decir, y bueno, uno debe analizar siempre por qué suceden las cosas, y así simple digo, ¿por qué juega Otamendi y no juega Martínez? Porque Paraguay tiene juego aéreo, y en juego aéreo es más Otamendi que Martínez, para justificar el por qué el cambio. Por algo, hay una razón del por qué hacen los entrenadores. Creo que todos, o la gran mayoría, pedíamos por Richard en la selección, hace años que se pide por él, Richard, y Richard no va a la selección, con distintos entrenadores. Entonces ahí también tenemos que ver y decir, ¿por qué no van?
Es decir, yo tengo razón y los entrenadores que pasaron no tienen razón. Tenemos que pensar un poquito más allá. Y Richard, para la competencia internacional, cuando Olimpia era tetracampeón, tampoco era convocado en la selección. Porque su nivel de juego, que es donde vos llevas el lado de Olveira, el nivel de juego de Olveira es más importante en jugadas puntuales. Pero si vamos a lo otro, ¿quién es el jugador más trascendente, más importante? Yo elijo aquel que influye en todo. Richard te mete un grito, como le metió a Olmedo el otro día. Olmedo es lateral. Olmedo, así es. Cuando le Una pelota permitió parada. al lateral, al punta meterse por delante de él. Ese grito representa un montón de situaciones favorables para el equipo. A Richard ya no hay que medirle, como en algún momento ya no se le midió a Roque por lo que él juega con la pelota, sino lo que transmite a su Un entorno. líder, Claro, a su entorno. Richard, Entonces, Roque y él otro cuando más eran Olimpia cuando había él ese tiene problema. que meter un grito, mete un grito. Cuando él tiene que influenciar contra el árbitro, influencia. Él sabe que tiene prerrogativa de los árbitros, que se ganó con su trayectoria y que se ganan los jugadores con la trayectoria. No es lo mismo un jugador de 30 años amonestar a un jugador de 30 años que a un jugador de 18. Es más fácil amonestar al chico. Eso A este pasa jugador acá. Barreto que la expulsión, a Richard no lo echaban, por ejemplo. ¿Entendés? A Barreto Por sí la- le expulsaron. por eso te digo, hay un montón de situaciones, y él cuando tiene que ponerse firme para marcar, para trabar una pelota, se pone. Entonces, en influencia, para mí es Richard. Ahora, jugadas virtuales de pelota en movimiento, una tajada memorable, o cómo vamos a elegir los goles. Y la historia del fútbol te dice esto: de 50 mejores jugadores, tal vez fueron 2 los arqueros en el mundo del fútbol consagrados como mejores mundialmente. Yacine, el ruso, Mazurkiewicz en Uruguay. Mazurkiewicz en Uruguay, pero en el mundo estoy hablando, Ruso. y Oliver Kahn, que justo se votó antes, porque si no después la final no lo hubieran puesto, pues se comió los 2 goles ese día. Pero esos fueron los que fueron premiados como... Después son Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Maradona, Mateu... ¿Quién? Chilaver fue premiado también. Sí, pero no en un mundial, no en un torneo en sí. Chilaver por todo lo que generaba. El Dibu también. No, pero es el mejor no del mundo, es el mejor en su puesto. Claro, el Es mejor. distinto. Igual No, lo que Chila, se refiere es, por ejemplo, al Mejor del premio mundo, claro, completo. el porque global, Oliver global, Kahn Por fue, encima de un jugador de campo y todo. Claro, Oliver Kahn es el fue caso el que- mejor jugador del 2002. Y Yacine en su momento también. En Olimpia, que todavía no es el gran equipo, eso lleva su tiempo decir gran equipo, pero sí el gran candidato a ganar. Sí. Y no tiene que ver una cosa con la No otra. tiene nada que ver una cosa con la otra. No va correlacionado. Ocurre que Olveira fue determinante, no Richard Ortiz. Para mí, Carlos Quise, respetando lo que decís, cambia tu cara. Pero te estoy escuchando, ¿qué Para la mí, única? Olveira fue excluyente, Ya dije, jugaba puntuales. decisivo en victoria del Olimpia, y no así Richard Ortiz. Yo no estoy diciendo quién tiene ascendencia, quién tiene mayor etiqueta, quién hace la historia, quién escribe la historia, porque no se puede negar lo que es Richard en Olimpia de necio. Tiene una historia fantástica. Voy a terminar, Pancho El López. desempeño. Cuando hubo el Olimpia Libertad, que se bajó uno del sector sur, y acá ya estaba el árbitro, hacia el El sector líder de la preferencia, barra era. y se acerca. ¿A quién le habló? A Richard. Y dijo, tranquilo, no, sigan el partido. Se siguió la que pasó. No, se suspendió. vamos a Se suspender, suspendió. le dijo. Pero el que fue y le dijo, mira, esto va a pasar, es a Richard. No le dijeron a otro jugador. Yo me acuerdo muy bien, preferencia, no tanto en la media cancha, más hacia una Hacia una de las hacia bancas, sur, ¿no? a una de las bancas. Va y le habla a Richard Ortiz Gerardo y Filardo. para que Richard le transfiera a los muchachos. Cuando Olimpia había cuestiones económicas, se reunían 3: Richard, Antolín, era y Roque. Y Roque. Eran los, hoy ya no está Ortiz, perdón, Richard. Hoy no está Alcaraz ni y- Roque. Pero Carlos Quise, con el debido respeto de tu brillante trayectoria como técnico jugador y técnico, ahora panelista, periodista, para mí es Olveira. Está Y bien. pregunto en la mesa, pongo acá los 2 nombres. Acá pongo los nombres. ¿Qué es lo que me mira? No, yo no voy a opinar porque usted ya de entrada me cortó. No, No opiné de... vos no vas a opinar lo de Nunca eso. ya ahí- Niño, el niño va a decir lo que considere. Olveira, Richard. Olveira. Olveira. Olveira.
Preguntamos. Olveira. Rich, contestame, Carlos. Ahora Carlos Quise responde. Sí. Ahora Carlos, ¿para vos? Richard. No vaya a ser paraguayo que con otra pregunta. El paraguayo con Richard. una. Sí, con una pregunta te responde. Yo no te respondí con una ¿Para pregunta. vos? Richard. ¿Para vos, niño? Olveira. ¿Para vos? Olveira. ¿Para vos? Olveira. Vos te callás. Sí, callá. Y Arturo Olveira. No hace falta ya saber. ¿Vos, Gustavito? Ahora, yo soy coherente y le entiendo a ustedes. No, pero vos. Olveira, vos para tomás otro aspecto. Olveira. Todo está en Olveira. Espera. Que el mejor Déjame jugador decir esto. el mejor jugador de clausura. Mira lo que te voy a decir. Yo soy sumamente coherente y le entiendo a ustedes que le elijan a Olveira. Pero yo, entrenador de fútbol. Nosotros no somos coherentes. ¿Por qué? ¿No somos coherentes nosotros? No, soy coherente cuando digo Richard y le voy a explicar por qué. Y entiendo por qué. Y son coherentes porque eligen a Olveira por jugadas puntuales. Ahora yo te ¿Qué es digo. lo que es jugadas puntuales? Es la gran influyente en resultados. Ahora, no, yo no le voy a terminar. hacer a Olveira. Olveira, vení por acá. Déjame terminar. Espera, ¿Sabes sacame por qué? cuántas pelotas Porque sacaste en ese partido. No se puede con Carlos. espera, porque Me la pico y me voy. siempre Mira mi cuando garganta cómo Olimpia queda. estaba ¿Qué es lo que te 0-0, pasa, cuando vos? Olimpia ¿Y por qué estaba no le 0-0 sacan aquí? Yo sí hay que grito. Voy a dejar terminar. Bueno. Si todavía no me puede trancar, si no Dale, terminé Víctor, todavía. dale, Víctor. Ahora, ¿cómo yo voy a estar satisfecho y voy a querer que Olveira sea mi figura siendo entrenador de fútbol? Claro, porque No, yo no quiero te que mi atacan arquero y que nunca te sea mi llegan, figura. claro. Porque quiere decir que le atacaron mucho. Claro. Es un jugador que te saca campeón, Carlos. ¿Cómo no va a estar Pero contento? digo, el Vos tenés que arquero, tener la foto de él en la mesita de luz, Carlos. el arquero, Te sacó el campeón, arquero- tu arquero te sacó campeón. Olveira. Si él es el No. técnico, tiene que agarrar la foto y... No le vaya a dedicar de esa manera. Así no. No, Eso pasa que es- no. Es que estaba muy callado, No. Vos no tenías que opinarlo. Pasa que Olimpia tiene muchas figuras que cumplen diferentes en los goles. El goleador está Rodney Redes. Entramos a hablarlo de Prato, que a Arturo le gusta mucho, con su influencia. Porque veo decir que a Arturo le gusta mucho, si me le puede gustar a todos. pero digo, no nos cortamos ahí. Para mí Olveira, Prato no es. En el fondo, ¿Qué es lo que te pasa, Gustavito? lo tiene a Richard en el medio, lo tiene, si hablamos de influencia, lo tiene a Derli también. Derli también es influyente dentro del grupo. Y lo tiene en la ascendencia a Richard, pero futbolísticamente en la importancia de determinar un resultado, cuando estuvo 0-0 bancó Olveira, cuando estuvo ganando 1-0 yo no le minuto quito 46, mérito a Olveira, yo no le quito mérito a porque Olveira. son varias figuras, Carlos. Yo no le quito a Olveira mérito, y sé que, y siempre digo, y siempre lo voy a decir porque esto te enseñaron los grandes entrenadores, arquero de equipo grande es aquel que te saca la primera pelota que le llega. Porque esa pelota, si le entran, ya está el otro equipo. Pero qué difícil encontrar ese arquero. Pero todos tienen. Olveira es uno de esos arqueros que te saca la pelota. En su momento fue Jan Encerro, hasta que se descuidó en su preparación y dejó de ser tan efectivo. Pero condiciones tiene para hacer eso. Eso es clave. No importa a qué momento el partido llega la tajada esa, pero eso es clave y eso es lo que distingue. No importa si le hacen un gol y después ataca 5 veces, no sirve para un equipo grande. El arquero de equipo grande, la primera pelota tiene que sacar. Hay pelotas de equipo grande como Olveira que sacó de gol. Sí. Yo no le quito y mérito. ¿Vos le estás sacando mérito a Olveira? No. Richard es la etiqueta de la personalidad de del la equipo. es una etiqueta. ¿Y quién gana? Esperana, Olveira. Si yo soy dirigente del Olimpia, la personalidad le hago Olimpia llamar va a a ganar el Olveira, campeonato. le pongo una calle ahí frente a para ¿Qué uno. es lo que le va a en hacer un ganar pasaje Olimpia el Olveira. campeonato? Sacó todo Olveira, no sacó. No. ¿Qué le va a hacer ¿Cuántas ganar? veces dijimos ¿Qué le Olveira va a hacer? saca? ¿Qué le va a hacer ganar a Olimpia el campeonato? Olveira. El carácter del equipo. Si no juega bien, acaba Ahí el te puedo- equipo. yo te puedo decir- ¿Vos no hablás? yo te puedo decir- Habla, sé lo que querés. Olveira y Palermo lo van a sacar campeones de Olimpia. Espera. Bienvenido, hermano. No le Vamos a vaya a darle menospreciar a mérito. Richard. Olveira, Palermo. Richard es importante, No, Richard es importantísimo. Hablamos de Me hace otra hablar cosa. y me desacredita, Arturo. entonces. Pero Richard es importantísimo. Olveira, Palermo y Richard es Pero importante. nadie le saca a Richard. Vamos a sacar. Porque hay que sacar campeón, como hizo Palermo, con el plantel como estaba. Que le sacaban jugadores a comenzar el torneo. Y Espera. que arreglate con esto. Y después ahora está a un paso salir campeón. No se Hay que darle el mérito a olviden, Palermo también. olviden de Redes. Gran campeonato de Redes, su mejor momento. No sé, goleador. ¿Cómo perdón, se perdón, ganan perdón, los perdón. partidos? ¿Quién lo recupera Redes? Perfecto. Palermo. Está bien. No se olviden de Redes. Perdón. Lo metemos Hoy en el no. podio. Disculpame, Claro. esto también. Iba a reunirse la comisión directiva, la Cerro. Hoy no se reúne. Al final.
No hay reunión. No hay quórum. Rede fue, pero no está en el nivel. No, del claro, otro. pero no se olviden. Si Por eso no, digo, no si es tal- para el mejor. O pero... si no, cita a Franco, le vamos a citar. No, pero tiene influencia en los resultados Porque también. marca Claro que tiene goles. influencia. ¿Cómo se ganan los Hizo partidos? 6 goles. De Richard y Olveira no. No, pero hizo ahí- el gol. Entonces, en la segunda lo línea. que miramos es la trascendencia y la influencia que tiene, para mí, en el funcionamiento general. Liderazgo. Claro, Eso y el no es fútbol- Richard. Y el fútbol, Pero eso no se discute lo que es Richard. Estamos discutiendo. Nadie discute. ¿Cómo nace la discusión? ¿Quién es el mejor jugador del clausura? Fue la... Olveira. Para Para vos. mí Olveira también. Para vos. Para mí Olveira Nadie es discute lo de Richard. Estamos hablando, discutiendo. No hay peor ciego que no respeto. No voy a decir eso. La diferencia de 7 puntos entre el primero y el segundo es gracias al arquero. Arquitecto de la Guto firma. A favor de Olveira. Bueno, es su manera de ver el fútbol, yo respeto eso. ¿Y vos cómo ves el fútbol? Yo pienso de otra manera. Que él ve como gozo del técnico y claro que va a decir, ¿cómo me arquero hace figura? Y sí, entiendo yo lo de Carlos. O sea, Yo pienso de otra manera. Pero nadie discute lo de Richard, pero... Claro, no estamos hablando de ascendencia y de importancia de la personalidad del Líder, equipo. Richard Estamos Ortiz. hablando de- Manejo de grupo, Richard Ortiz. Si la cosa está mal, ¿quién tiene que hablar? Richard Ortiz. Si la cosa... y el mejor arquero, Arturo Ruiz, Olveira. No el arquero, el mejor figura, Olveira. Él no tiene la ascendencia de Richard. No. No tiene. Por lo menos no eso tiene. es lo que nosotros Ninguno vemos. tiene la ascendencia de Richard. Yo lo que digo- Ninguno. Para yo- mí ninguno. lo ¿Vos que- no hablas más? Lo que- No puedo opinar del arquero porque me... ¿Quién? Está Usted me vetado. dijo, Vetado. ¿Por qué es lo que yo te dije? Para mí, Olveira es completo. Tiene personalidad, carácter, ascendencia en el grupo. Es el capitán. Cuando no está Richard, comparten, son los dos capitanes. También Y es capitán, pero... Claro, y encima gana partido. Qué lejos estamos, Ataja ¿no? las pelotas Qué que tiene que lejos atajar. estamos. ¿Cómo vos ves el fútbol? Niño, para vos la figura Olimpia. jugó todo el Para vos, torneo, Víctor. Para vos, Olveira. Para vos, para mí, Olveira. No, que lejos estamos en nuestro campeonato. No, Olveira, no la sea- gran no sea figura, y no es convocado a la selección uruguaya. Y fue un momento convocado. Sí, no, Sí. pero ahí, lo de Bielsa dijo que no. Lo que él también tenía que ver, el periodista no dijo el uruguayo, por el tema del juego con los pies, que él busca un arquero con juego con los pies. Por eso no era considerado dentro de los 3 de la selección. Aparte de Bielsa que este sale con... Luciano qué sé yo. tampoco es muy bueno para... Pero yo digo, yo miro en general, si yo tengo que darle mérito a Olimpia y no buscar una jugada individual, si digo por qué va a ganar el campeonato, si gana, y que está muy cerca, tengo que hablar aunque no me haya convencido en un cierto por ciento, el carácter. Ganar la Libertad le ganó porque es Olimpia, no es que jugó bien, no es que cuando cambió mejoró el equipo. El otro día sufrió con Tacuarí más de lo que debería sufrir, y me demoró cuando entró Prato y otros, no porque jugaron bien, sino porque se veía que necesitaba eso el equipo. Es decir, Olimpia no jugó bien, no hizo un gran torneo en ese aspecto de fútbol que te diga es el favorito de aquí a... No, fue cosechando triunfo basado en el carácter, en lo que representa la institución, la historia. Asumieron esa responsabilidad cuando tuvieron que ganar, que es lo que no hizo Nacional, que es lo que no hizo Cerro, que es lo que no hicieron todos los otros equipos. Olimpia le ganó a Libertad y a Cerro sin hacer un gran partido. Imagínate vos que en el 2-0 era boom para arriba, defendete como querés. Libertad el primer tiempo estaba para cualquiera de ese partido, pero esos 2 partidos que tenía que ganar, ganaron por carácter. Sí, sacó el resultado que era lo más importante. Claro. Por votación en la mesa de fútbol. Apareció el arquero también ante Libertad porque hay una... Gracias, Víctor. Hacia Gracias, sur Víctor. que era ¿Segundo gol. tiempo? No, hacia sur... Y otra cosa, Era segundo tiempo, sí. y de la Cuando parte estaba de 0-0 Arturo todavía. Sí, física, pero eso tiene que buena. atacar, si no ataca... Poco lesionado muscularmente. Olimpia tuvo poco Y lesionado acertó muscularmente. Olimpia no transferido. Sí, Gastón Mendoza. hizo un Cuando trabajo vino muy el bueno. interés para Olveira, Muy bueno. Olimpia se mantuvo y no lo transfirió. Y Olimpia necesita... Y era un momento malo. Era momento, y Olimpia, porque Olimpia consideró el aporte de Olveira. Mira la cara Ese que fue un da, acierto. Pero es Eso cierto, fue un porque- acierto. ¿Cuál es el problema del arquero? El arquero vos no podés transferir porque es muy difícil Ojo, no reemplazar. habla mal del arquero, Carlos. No, por al favor. contrario. Ojo, es tranquilo. la posición más No solo los volantes no. centrales son lo que valen. No. El arquero es la posición más difícil de sustituir. Exacto. Por carácter, por personalidad, por su manera de jugar. Por seguridad. Vos transferís un arquero y a lo mejor tenés que cambiar toda tu línea Pero defensiva. nadie te dice eso. Entonces Carlos. Olveira, si no es una oferta que vos decís no me puedo no va a negar. salir de tu boca que Olveira es la figura de la Olimpia, clausura.
No, que fue importantísimo, sí. ¿Y no va a decir que fue lo mejor? No. Bueno, listo. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, carretas, protectores No, auditivos y Braille. más, supercarretera, camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. Que te aturda el silencio de estar en medio de la nada, no el tráfico. Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Y esto que publicó Beli, que hay una foto en las redes sociales, unas entradas de la Comebol y después rectificó una entrada para el partido. Cuando nuestras águilas albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadrilo, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty-Ter. Mi idea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mi idea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. No entiendo por qué toma Carlos como parámetro a Libertad y Cerro, si en ese momento los peores equipos. No puede ser parámetro nunca, dice el arquitecto Dragoto. Hay una historia, entonces los clásicos no deberían ser parámetros siempre. La rivalidad de dos equipos grandes son los partidos que uno considera que pueden perder o ganar. Libertad, cuando comienza el campeonato, dice cuáles son los partidos más difíciles, elegí 3, posiblemente elija Olimpia, Cerro y Guaraní, no importa en qué momento está, la rivalidad está instalada, por eso, nada más. Cuando vos haces el partido, decís, hoy con el presente decís Olimpia podía perder con 2 de mayo, por el presente de 2 de mayo, pero a principio de año no pensás así. Eso, hay partidos que si acá puedo regalar puntos, no es regalar puntos, acá me pueden sacar puntos, acá tengo que ganar. Si me saca un equipo chico, tengo que ganarle al equipo grande. Si, así piensa el jugador de fútbol. Por favor, dice, ayuda, me llamó un amigo recién, el tema de la eliminatoria, le dice a Dani Maciel, un argentino que vive aquí compró el combo de la eliminatoria con su DNI. Sí. Y le vendieron sin problemas, ya se fue contra Venezuela. Sí. Y compró preferencia C. Y para entrar ahí le van a pedir cédula paraguaya. No, él entra con su DNI, pero él no sin tiene camiseta cédula argentina. paraguaya y no sabe qué hacer. No, tiene que irse sin remera nomás. Claro, y con el DNI, con el mismo documento que sale la entrada de él, pero sin nada de Argentina. Claro, porque la entrada nominal y... Claro. Va a ir al lado de Paraguay. Claro, pero con remera Paraguay o con remera neutra. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General Día 640, teléfono 496-553 y María López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. 1315. Frases de colección. Siempre lo dije, uno tiene que estar en un lugar donde se sienta querido, uno de los puntapiés para quedarme y obviamente la intención mía de querer quedarme, que la verdad que Olimpia me está haciendo muy feliz. Frases de colección. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país, representa Biotic Pharma. En noviembre con Control hablamos acerca de la concientización sobre el VIH. Hacete un test de VIH una vez al año. Durante el mes, con tu compra de Control, ayudas a la Fundación Vencer. Conoce más en control.py. El que habló fue Olveira. Perdón, Olveira. Gracias, Pancho. Charla de Café era un programa en Radio Guaraní. Charla de buen nombre para un programa. Como era leyendo las noticias, analizando las noticias de la mañana temprano, ¿verdad? Charla en Radio Guaraní. Sí. Había un programa que hacía Jaime Arditi y se llamaba En Charla de Café. ¿Por qué hacía? Porque era difícil pelear a Ovidio, porque Ovidio tenía más información en panorama deportivo, una revista radial del deporte con las últimas informaciones. ¿Qué hace? No, hablo bien, sin ganarle de nada. ¿Qué es lo que hacía Jaime Arditi? Se llamaba En Charla de Café. A la misma hora se reunían 3-4 colegas y debatían, y no echaban en la competencia. Eso viene a lo que decía el nombre. Claro, se llamaba Charla de Café. Ahora, te quiero preguntar algo. Seriamente. No sale. Ahí está. Ahí está, ahora. ¿Por qué terminó
editoriales que Ando Ovidio hacía? ¿Por qué se dejó de hacer? No, ese era muy personal de Ovidio. No, ya sé, pero mucha gente hacía. Él hacía, pero Ovidio hacía en momentos estratégicos en el fútbol. O cuando se conmemoraba la Nochebuena, la Navidad. Lo escribía bien él. Y leía muy bien, como dice Carlos Quise. Pero en los otros era un editorial, porque los lunes... No, la gente vieja no le importa. No quiero saber por qué. Porque incluso estando el maestro Julio del Puerto, Ñandutí, el que leía el editorial era Ovidio. Y Julio del Puerto escribía muy bien. Muy bien. Pero se respetaban las partes. Y el que leía... Era Ovidio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarber Erimar en el Cadán Motor Show del 14 al 24 de noviembre. Visita el stand de Erimar en Paseo La Galería y conoce los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y adquiriendo tu 0 kilómetro 320% de descuento en nuestras tiendas. Más un kit de regalo Erimar, lo que la fábrica no te dio. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.do.py. No vayan a hacer Calullón, atender lo que hizo Calullón para los dos. Con dedicatoria para Carlos Quisi y para Germán Cafa. Qué inocente sos, me hizo Calullón a mí. Germán 100% elige a los arqueros. Y obvio que Quise siempre va a resaltar a los volantes como fue él. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Responde Quise o Calullón, que dice que vos Carlos Quise eligió porque Richard fue volante central como Carlos Alberto Quise. Es que es un puesto clave en todos los equipos de fútbol. No ve cómo le va al City cuando no le tiene a Rodrigo. Mirá, Real Madrid, los dos equipos más grandes, estoy citando, no le tiene a Kroos. No, el arquero no es clave. El arquero no es cuando clave. calificaste a Richard Ortiz, hablaste de que pega el referee, no le dice claro, nada, de que grita, no dice nada, claro, que Almedo le enseñó cómo marcar. Sí. No dijiste lo que dijiste, y vos. Sí, y el arquero agregando, voy agregando cosas a la consulta. No, ahí, a lo de Carlos. ¿Y el arquero no es importante? ¿Quién? Ya estamos allá. El más importante es el arquero. No es. Vos como técnico armás plantel, aquí le vamos a buscar un arquero primero. Se dijo lo de Richard, no dijo Rodrigo Herrera, volante central, porque eso dijo un técnico colombiano. En un equipo pueden estar todos los mal de la cabeza, el más cuerdo tiene que ser volante central. Tiene que ser y bueno, pues preguntó porque yo porque dice que vos defender el puesto y que Germán ¿por qué grita? No grite. Yo defiendo también. Yo sí también. Oscar Ullón tiene razón. De mi parte tiene razón. ¿Vos defender al arquero? Sí, a pleno. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Apagó su teléfono, apagó su celular Felipe Jiménez y dejó en visto el mensaje. El técnico de los de Mayo no quiere hablar. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Gran Quiro Campo 9. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Tosi. ¿Qué? Y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Todas las buenas historias comienzan ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Vamos a ir a una escribanía, Germán. Los dos vamos a ir. Ustedes, che. Los llamo a ir. No, yo le dije que el presidente lo quiere. No, ahí nomás. Yo no voy a cometer nada, no voy a decir todo lo que sé y me callo. Yerba Mate San José trae desde Paso a Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa
SRL. Estoy contigo y con Germán. Olveira fue el mejor, salvó y ganó varios puntos a lo largo del campeonato. Oscar Ullón. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Paneles solares, calefones solares, cargadores para autos eléctricos, robot, limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más para tu caso emprendimiento. En energía alternativa. Seguinos como energiaalternativa.py. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228, asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Resolvió el comité ejecutivo que como no, si no es ganar, si no, Olimpia te va a ser campeón, ¿verdad? Sí. Ustedes la pifiaron toda, ¿verdad? Todos. Así Entonces es. se va a hacer un sorteo para el premio. No va a ser distribución. Hace todos los compañeros acá, incluyendo. Yo no resuelvo nada. Y ya está. No, no es así. Todo resolvió el comité ejecutivo. Esa cantidad que va a llevar, se hace un sorteo, en el cual participa Seba, Gerardo y Gustavito, y todos los de la mesa. Okay. Y entonces se hace un sorteo, porque no fallaron. Porque nadie acertó. Nada Así acertó. es. El premio Yo que no resuelvo nada, resuelve el comité de un solo miembro. Así mismo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único. Chorizo parrillero piso, probaste, ¿te gusta? ¿Qué es lo que quiere? Si resolvió el comité. No hay chance No hay nada. Cuando resuelve el comité, resuelve. Ni una opinión, nada. Nada. No vale. El porcentaje, el que se acercó ayer, Carlos. Está ahí cabeza a cabeza. El único que acertó 2 de mayo. Ahora en la tabla está Francisco 49, Carlos 48, Víctor Vos nomás no me 46, interesa a mí. Germán 45 y Jorge 43. Quedan 3 fechas. Ahora, el próximo ya arrancamos. Sí. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Ronald del Archivo en el Alto Paraná dice: comandante Oviedo le salvó muchísimo Olimpia. Fuerte abrazo. Cierto, pero también tienen que pensar, ¿por qué Guaraní no sale campeón? Pues necesita delanteros que hagan goles para ganar. El empate no te sirve, él no mete goles. Olveira es lo mejor que tiene Olimpia en el... Sí, en rendimiento individual, técnicamente. No es individual porque el beneficio es colectivo. Correcto, por atajadas puntuales. Yo lo que miro es lo que transmite. Tiene atajadas puntuales nomás. No, y bueno, por eso a mí me es difícil elegir al arquero. Yo le doy un gran valor a Ever en la Copa que ganamos, le doy un gran valor a Gato. Pero de ahí decir, no, hay otra gente que influye más en el funcionamiento del equipo. A ver, vamos a nivel selecciones, Carlos. Ahora, la última, el Mundial o la última Copa América. Sí. ¿Cuánta importancia le da vos a la Copa que ganó Argentina al Dibu Martínez, Messi y ponele otro? ¿Quién fue para vos el que más... Messi. Messi por encima del Dibu Martínez. Sí. Que apareció en los momentos clave cuando atajó penales clave, atajó el mano a mano con Francia. Atajó el mano a mano que le podía haber dejado el Mundial. Pero Messi hizo los goles, Messi fue el que le hizo jugar a Argentina. Messi fue el... No le puedo sacar del... Y el arquero no le contagió eso a los compañeros, no transmitió esa seguridad, sí, que el técnico estaba tranquilo. No hay equipo que gana, porque cuando dijeron lo del 70... que Brasil salió campeón del mundo, porque para muchos es la mejor selección de todas las épocas, sin arquero. Cuando vos le preguntás a los brasileños, yo pregunté cuando estuve y hablé con gente de Brasil, y si es verdad que Feli era tan malo, porque no había tanta información. Y me dijeron, no, Feli era buen arquero, te dicen los jugadores de aquella selección y los que juegan, no el periodismo, ni la afición, ni porque todos creímos que Brasil nunca tuvo un gran arquero. Cuando no tuvo un buen arquero, un equipo show de Brasil, que son los mejores técnicamente hablando del mundo, ¿verdad? Hasta hoy día, Brasil... Hoy bajó un poco. Sí, pero sí, no tiene más tanta... Estoy de acuerdo, técnicamente, apostaron a lo otro. Tal el caso que en el 82, que es una selección que deleitaba con Eder, Sócrates, Falcao, Zico, un equipo que vos mirabas y te gozabas, porque era... Y no salió un campeón cuando tenía arquero.
Valdir Pérez era el arquero. Tenía luego problemas toda esa temporada ahora sí. Sí, correcto. No tenía, por eso hicieron un gran trabajo de arquero, Sí, y hoy así tiene de los 10 mejores arqueros del mundo, entre los 10 hay 3 o 4 Pero hay brasileños. varios inflados también. Está bien, pero figura en el concepto de la gente entre los 10, cuando Brasil nunca tuvo. Ahora, el brasileño te dice que Feli era bueno, campeón del 70. Y Valdir Pérez era más el 82, un equipazo Brasil, un show que le eliminó a Argentina y no sé a quién más, pero perdió con Italia, creo que fue perdido. 3 macanas de Toniño Cerezo, volante central, perdió 3 veces la pelota. ¿Qué es lo que vos querés justificar que es lo que hice, lo que nosotros votamos? No, ¿El mejor, no. el mejor de Olimpia quién es? Yo respeto la opinión de ustedes. Volver, para vos. No puedo opinar. Para mí, Yo no sé respeto. qué es lo que vamos a llegar más. Yo pienso diferente. Y se mamá. respeta, Y claro, bueno, y esa es la democracia del programa. Es lógico. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra A lo fortaleza. mejor se aparecía un goleador de Olimpia haciendo 13, 14 goles, bajando, tirando al ángulo gol, y vamos a decir el delantero. Porque ese pues tiene que mayor connotación que un arquero, porque es así. Es así. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Como Mesipar celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsás participa al sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetro 2025. Paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Por eso Pelé le recomendó a Raimundo Aguilera. Estaban unidos todos en Deportivo Portuguesa. Y se fue a jugar contra un equipo Santos, no sé contra quién era. Y estaba Pelé en la mesa. Y Pelé le dijo a lo de Portuguesa, ¿qué es eso? Y ahí un amigo está falando, ¿cómo portugués? Falando. Está buscando un arquero. Y ahí le dijo a Pelé. Está procurando. En Paraguay está, le dijo. El que jugó en el Maracaná, que atajó toda. Ganamos 1-0, pero es Raimundo Aguilera. Y ahí se fue a Portuguesa Raimundo. Erraron portuñol. Y eso hago. Precios fijos. Perdimos 1-0. Y dije, perdimos No 1-0. ganamos. Perdón, perdimos 1-0. Y fue Raimundo. Y el que le recomendó a Portuguesa, y sabe muy bien Raimundo, fue Pelé. Portuguesa de Venezuela. No, de Brasil, de San Pablo. A las afueras de Sao Paulo, Portuguesa. Ahora tiene sus canchas en San Pablo mismo. Sí, tiene. exacto. Sí, es Uruguay. Hay 2 portuguesas, uno de Venezuela y No, este es Brasil. El de Brasil. El de Brasil hace 20 años por ahí que no está en primera, pero Era fuerte antes, era fuerte. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de Stock. Prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá 140 gramos 1.300 guaraníes. Hasta el 2 de febrero precios imbatibles en Stock y Stock Express. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Víctor le habla a Martín Arrúa, que avise Víctor, le acompañamos, comandante. Guarda mi mensaje por el tema de... Le esperamos en el Panteón, vamos a estar ahí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 018-104-216, Instagram @cerámica_Itagua. Ahora se vendió el Portuguesa, dice José Solís. Su estadio está en Canindé, ¿qué? El barrio, el lugar. ¿En dónde? En San Pablo. Se vendió. Cerca de la ferroviaria, le dicen, a la estación de Rodoviaria. Porque ahora que recuerdo cuando bajás en Tieté, lo primero que ves es cuando llegas a la ciudad de la cancha de Portuguesa. Rodoviaria es autopista. No, Rodoviaria es la terminal para ellos, terminal de ómnibus. Selección mayor de futbolista Facundo Medina de Linz sube a la convocatoria en el plazo de Lisandro Martínez, quien será baja en la nómina argentina. Super promo, llévate esta TV HD Smart de 50 pulgadas Ultra HD 4K y disfruta de cada jugada en alta definición. Cuota 259.000 guaraníes y de regalo una pelota original. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, vamos entonces con el que pasaba hecho. Y vamos a hacer marchar con el tema de... ¿Cuál va a ser el equipo de Paraguay? Nadie sabe. Y no va a tocar por mucho. Ahora todavía no practicó. Hoy recién a la tarde va a entrenar. La conferencia mañana. Mañana a las 12 la conferencia. Pero yo creo que mañana a la tarde recién va a confirmar el equipo. No creo que rápido hasta hoy nunca, siempre sorprendió en el equipo al final. Y con el último día con una variante. Hubo alguna que no esperábamos. Sí, tenés razón. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Si me decía el mejor extranjero fuera de Olveira, que Olimpia tuvo es Prato.
Vende pues, Darío. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce arcoíris. Sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. ¿Y capaz o no? Yo te digo lo que yo creo. Todo se respeta. Habilita el WhatsApp Oliveira o Richard, dice Oscar Unión. Está más enchufado que Dragoto de Libertad. Enchufadísimo. Ojalá que Buti de Carne Tacuala se ponga nuevamente las 10 y regale mañana un corte de asado porque estilo campo ni a los premios nada será. Así mismo como vos decís. Explotó el mayor pozo del país con 2.300 millones de guaraníes. El cartón número 926.345 se ganó 2.300 millones y el nuevo poderoso millonario. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Farmacia Catedral celebra 119 años de amor y cuidado. Este mes de noviembre queremos festejar contigo, por eso traemos un sorteo increíble. Todas tus compras a partir de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura a ticket legal en pechugón.com. Voy a ir a Paraguay sin entrada. Compré pasaje sin entrada. Mañana salen, pero bueno. Me saqué la entrada anticipada por la Conmebol antes de jugar contra ellos. Tenía fe que íbamos a llegar a la final. Tenemos entrada del lado de Cruzeiro. No, ¿cómo del lado de Cruzeiro? Aseguramos porque mañana va a ser muy difícil, la gente está como loca. Tiene como un gustito distinto porque vas a ir con tu hijo. Y sí, la locura más grande de él, o sea, él se viene de España para el partido. La tarjeta la hice Peluche, no quedó nada de la tarjeta. Voy a Paraguay, venimos de España, llegamos hace 2 días. Yo tengo cumpleaños justo el 23, es de mi señora. Supuestamente le íbamos a hacer un salón. No, yo la locura de la gente de Racing. Yo sé. Que llega de todo el mundo. Todos lados. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar. Arací, el barrio Arací, en Luque y Areguá, es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate, consulta al WhatsApp 0974-316-672. Pucha, comandante, un programa no pasa sin acordarse del plato. Qué pucha será. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo con el pacto de confianza NGO y Tokio. En Asismed conmemoramos la lucha contra el cáncer de próstata. Siendo beneficiario de Asismed puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Más información en redes @AsismedPY. Ameliano la semana pasada era el Vélez del 94. Ayer estaba en modo intermedio otra vez. ¡Qué bárbaro! En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, cemento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Seguinos en Facebook e Instagram como Bellavista Hotel Encarnación. Cumpleaños de la señora Delia Cáceres, que es de la Delicia del Mercadito, dueña de la Delicia. Y va a hacer festejar su cumpleaños en estilo K. Brillante elección, mucha felicidad a la Delia Cáceres. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo y garantía Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0183-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Comandante querido, hoy es el cumpleaños de la suegra, 65 años. Adivina un poco dónde va a ser el festejo. Feliz cumpleaños, 65 años, doña Elia. Sí, señor, de Delia Cáceres. Felicidades. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con respaldo de Jacomer Automotores. Noviembre, beneficios full con Petrobras, 20% descuento con tarjetas crédito GNB Mastercard a través de Premia, Superjueves 20% pagando a través de Premia, viernes 25% off con tarjeta crédito Continental. Entérate más en petrobrasdistribución.com.py. Qué puta es ese cuera irosa. Arturo Rubio, CM de Olimpia, vaya. Qué barbaridad. Qué puta es ese cuera irosa. Arturo Rubio, CM de Olimpia, vaya. Qué barbaridad. Qué puta es ese cuera irosa. Arturo Rubio, CM de Olimpia, vaya. Qué barbaridad. Está bien, hay cuama, entendé más. Si el
Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Te ofrecemos infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios. Congresos con expertos de todo el mundo, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Informate en serrana.tu.py. Bueno. Arturo, hoy también es el cumpleaños de mi suegra, pero lo más seguro es que nadie se quiere ir. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar, porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros. 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Hola Arturo, vamos a sacar 4 puntos en la eliminatoria. Vamos a empatar con Argentina y le vamos a ganar a Bolivia. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Usibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Arturo, había necesidad de decir que Olimpia va a comprar un jugador del 2 de mayo, justo antes del partido, y están ahí nomás. Qué gana de hacer quilombo. Tenés razón, me hubiera callado. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi, Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Nómeno, Acceso Sur, Casi, 1 de Mayo. No me percaté de ese detalle, fue un error mío, ¿cierto lo que dice? Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el maquilón? Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote una extra de motivación. Ingresa a aposta.le, Apostala a ganar lo cambia todo. Siempre lo que se sorprende, siempre esto fue Olimpia logrando. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, proba con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos Activo 100. En Carnicería Boutique Tacuara 07 encontrás lo mejor para tus asados. Visítanos en Asunción Pacheco, esquina Sarabí, o en San Lorenzo Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Lunes a sábados de 9 a 19 horas y domingos de 8:30 a 13 horas. Más info al 85708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Red Solar y Fertilizer Paraguay. Yo le paso a los perros, me piden 8 bahillos, estamos prendidos a la 107.9 FM todos los días, hace años. Oscar Ullón. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía en San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Está cumpliendo 27 años Telefuturo. Muchísimas felicidades. Qué pucha, qué pesados son cuando hablan. Eliminó, se arrepintió de su mensaje. Otro audio. ¿Es cierto, no? Allá Cerrita Piayu. Cerrita aburrió. Se amarga y gracias a la Olimpia se van a ir a la Copa si es que sale campeón, el tricampeón. ¿Necesitas plata? En La Plata Infinito te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. ¿Te imaginas arrancar el año con tu 0 kilómetro con Bancopp? Lo haces posible. Empezar a pagar en diciembre y pagas hasta 60 meses de financiamiento. El auto que soñás está a tu alcance. Bancopp crece desde la raíz. Otra cosa para recordar que puede asegurar Olimpia este fin de semana: si gana, sale campeón de clausura, va a Libertadores y clasifica Supercopa, porque ya en el acumulativo Libertad no lo va a poder alcanzar y va a ser el campeón con más puntos, así que sería contra el campeón de la Copa Paraguay, que puede ser también Libertad, o sea, podría darse Olimpia Libertad de vuelta, pero si gana ya matemáticamente asegura clausura, clasifica Libertadores, también a la Supercopa. Hasta el 17 de noviembre, descuentos increíbles o hasta 15 cuotas con los productos Jam de calidad superior. Te esperamos en Boyani, esquina Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Con tus compras participas del sorteo de la Ford Explorer 0 kilómetro. Tu Piru Visa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Gracias a su planta de última generación y profesionales altamente capacitados, cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Sí, pero no hace falta lo demasiado evidente, que la mayoría son olimpistas. Y el último que habló, cuando esté sobrio tiene que enviar su mensaje. Comagro cuenta con generadores eléctricos tanto domésticos como industriales de las marcas internacionales como Daewoo, Wasco, Hyundai, Pramac y Powerstream. Comunícate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Arturo,
que se banquen la bronca a los cerristas. Lo único que les queda es que se banquen la bronca. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como El Lao Raza Supermayorista. Si estás pensando en tu futuro, puedes empezar a ahorrar con 140.000 guaraníes. Ser afiliado de la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad, UTI. Además, puedes solicitar créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Domingo ya está Pedro Juan. A ver qué es lo que voy a hacer. Ya amarrado. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Luz y Villela, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Comandante, demasiado puazo, comandante. Hace rato Gerardo Ortiz te estaba saludando recién y voy a le preguntaste otra cosa. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, Yopusupe Quitadol, Forte Plus, Gel Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar para cada olor en Quitadol es de la que a nuestra calidad, su seguridad. En Silva Caro los precios de las natas y alcohol, 300 guaraníes menos por litro. Por cargas de 100.000 guaraníes más 45.000 te llevas un autito coleccionable más 95.000. Te llevas los modelos a Bluetooth. Sea el precio bajo, calidad superior. Ahora PF da a conocer los precios de las entradas para el juego Libertad Luqueño. 50.000 guaraníes las preferencias, graderías 30.000. El miércoles será el duelo en Dos Bocas. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles bienes, jamones y fiambres. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Nada duele más que perderse una final, mucho más si se juega en la ciudad donde vivís. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Hablando de ese partido, si Luqueño gana, seguirá en suspenso el tema del cupo de Copa Libertadores para el campeón. Pero si llega a ganar Libertad, el que gane entre Guaraní y Nacional la semifinal asegura clasificación a Libertadores. Así se da el panorama, independientemente de que después Guaraní o Nacional pierda ante Libertad la final, ya aseguraría Libertad. Quiere decir que Guaraní Nacional se esfuerza para que gane Libertad. Y le convendría, porque así el que gane esa semifinal ya llega a la final clasificado a Libertadores. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-13.000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Y no es con nada nuevo ni raro eso. Olimpia toda la vida compró. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha el Pecín C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia, resfríos, infecciones, alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Pecín-PY. Vuelve la gran oportunidad para adquirir un vehículo 0 kilómetro Cadán Motor Show. Del 14 al 24 de noviembre, nivel 3, Paseo La Galería, de 10 a 22 horas. Variedad de marcas, lo último en la tecnología y la mejor financiación. El mundo automotor en un solo lugar, Cadán Motor Show. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza de arranque y tecnología PowerPlay para mayor duración. Tu batería es Barta. Comandante, los dos últimos que queden en el porcentaje se tienen que dejar el bigote todo un año 2025. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino en más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugar, ganar y cobrar en Casino Slot del Sol. Siempre, yo fui, como dije antes, hay que estar juntos para poder llevar a Racing a lo más alto. Ahí tuvimos juntos este es viejo ya, ¿verdad? Cuando iban a se encadenaron en Villa del Parque, cuando iban a rematar la sede. Tuvimos juntos el día que empezó el campeonato y nos jugamos y llenamos la cancha. Estuvimos juntos en el Congreso, cuando tenía que salir de la ley
de carrera. La parte emocional emotiva de Gustavo Costa. Tu TV te sale gratis en Bristol si Paraguay gana el combo Argentina y Bolivia. Te devolvemos el importe abonado por la compra de tu TV. Participaste de la forma de 3.000 millones. Bases y condiciones en bristol.com.py. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Arturo parece hincha cerrista. Y bueno, y que le digan a su presidente que deje de comprar cemento. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomar, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Comandante, no le vaya a que creer a nadie lo que te escriben, son todos cerristas. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981434-732. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Cuando nuestros Oila Albiroja coinciden, disfrutamos distintos short y carne 100% chaqueña. Costilla, tapa, cuadrilo, un delicioso vacío. No puede faltar el choriqueso short, el auténtico, el original. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Sí. Y no es con nada nuevo. Cerro toda la vida vendió. Pues, Subite a una Bullet, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Maneja la aventura y libertad sin límites. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Bullet, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britain S.A. Yo no le creo más a nadie de ustedes. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bigote, perdón, me salió del alma. B-My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. B-My Flores General día 640, teléfono 496-553 y María López 679-767. B-My Flores. Víctor, ¿por qué me lo aceptaste ya el día libre? Vos sabés la paz que iba a tener vos ese día. En caso de estreñimiento, la Felas, que es luctuosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. Representa Bioethic Pharma. Brillante. Arturo, y ya vengo la hemoía, Arturo. En noviembre con Control hablamos acerca de la concientización sobre el VIH. Juntos podemos construir una ciudadanía más informada y solidaria. Durante el mes, con tu compra de Control, ayudas a la Fundación Vencer. Conoce más en Control PY. Ahora que se ve el rostro de cada uno de ustedes, cómo se ve el dulce momento que están viviendo. Erimar en el Canal Motor Show del 14 al 24 de noviembre. Visita el stand de Erimar en Paseo de la Galería y conocer los equipamientos más novedosos, bonos de descuento. Si adquiriendo tu 0 kilómetro tenés 20% de descuento en nuestras tiendas. Más un kit de regalo Erimar, lo que la fábrica no te dio. Me preguntaron a tu, ¿cómo es? A tu hermana y a tu prima. Tradiciones de fin de año que nunca cambian. Pan dulce, sidra y Olimpia campeón. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambareque, Petecta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Carlos Quise, ídolo. Una enciclopedia. El resto verde. Verde el resto. ¿Qué somos nosotros? Verde. Verde. ¿Quiere agradecerle al señor? No. En Cantabria se promocionan nacidos descuentos del 30% de juegos de baño, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Pásate de Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Arturo, si le ganamos a Argentina, pero le podemos hacer ya presidenta al paro de una. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Crece 52. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000 con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Arturo, Plato fue a la final con 2 de mayo. Porque finalísima.
Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja, gramo, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Solamente aquí se le conoce y se le respeta, por eso ingresa a los estadios sin carnet. El resto, a nadie. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 09824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yerba Mate San José trae desde Paso de Ubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales y compuestas. Con 2 años de estacionamiento, variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad. Desde los videos del Amos en Mendoza, que acopa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo y conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Arturo, quédense tranquilo. Olimpia no va a salir campeón en Pedro Juan. Saborea la calidez del lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para ver. La pradera deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Llega el verano y tu piscina merece lo mejor. Robot limpia piscinas, automáticos, cercos removibles para la seguridad de tus hijos. E ionizadores para no usar cloro. Todo esto y mucho más en energía alternativa. Llámanos al 021-222-767. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más, son seguros si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 01844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Arturo, ¿qué hora comienza Menchi, su marido? Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguro Chaco, Marejal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arro, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único. Chorizo parrillero, pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Carlos, ¿qué te vas a discutir con ellos? El tema de fútbol, de jugador. Arquero, pico, ¿cómo va? Descubre nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Boquito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Estrena tu 0 kilómetro con Comes y Par, créditos para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%. Además, por cada crédito que desembolsas participas de un Kia 0 kilómetro. Ingresa a comesipar.co.py. Enseguida vamos a cerrar con la música de la Albirroja. ¿Cómo se llama el grupo? La K y la B. Un dueto, sí, dúo. La K y la B son de Luque. Precios fijos hasta febrero 2025 con los imbatibles de stock. Fideos Nido, espagueti Monarca 400 gramos 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción La Unidad 9.950 guaraníes. Hasta el 2 de febrero precios imbatibles en stock y stock express. En instantes en voz alta. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. No sufras con este calor y lleva tu Split HD Play de 18.000 BTU. Cuota 215.000 guaraníes y de regalo un vaso térmico. Llámanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. ¿Bien de selección peruana? Se llama. Aquí está.